Vamos tomando asiento. Ya hemos tenido un ratito para hablar, tendremos más, no os preocupéis. Y vamos a continuar en este 4 Foro de la Mediación de Seguros de Euskadi. Espero que hayáis cargado pilas con este maravilloso desayuno que teníamos ahí preparado. Pero antes de continuar, sí que me gustaría también ver un vídeo, en este caso de Lagunaro. Bien, ahora sí, vamos con la segunda sesión de hoy, el EIAC y la digitalización en los distribuidores, en la que veremos cuál es la situación actual y conoceremos los procesos necesarios para implantar la digitalización. Antes habéis estado muy activos, os invitamos a que hagáis lo mismo, que participéis vía WhatsApp, os recuerdo el teléfono si no lo tenéis guardado, 688-889-170. Antes de presentar a los invitados, voy a ceder la palabra al moderador de esta siguiente mesa, así que es tu turno. Ángel Blesa Jarque, director general de Codeoscopic. Todo tuyo. Muy bien, pues oye, sí, perfecto. Muchísimas gracias, Aunitz. Tenemos una presentación que nos pondrá en pantalla. A ver si nos pondrán. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un placer estar aquí, como siempre, en Euskal Segur. Ya es la cuarta edición y la cuarta edición que colaboramos como Codeoscopic y es un placer ver tanto a clientes como a muchos amigos que ya a nivel profesional, pero luego también a nivel personal ya tienes una relación muy fluida, ¿no?, de todos estos años y siempre es un placer venir aquí. La idea de este panel, que me invitó el buen amigo Juan Carlos hace unas 2 o 3 semanas, no penséis que me dijo hace 3 meses prepárate esto, no, hace unas semanas, oye Ángel, tendrás que moderar un panel, vale, perfecto, personas de conectividad, plataformas, sí, durará 2 horas, digo. 2 horas aquí a estos señores mediadores, compañías, proveedores, contándoles temas de EIAC y digitalización, pues pueden acabar con la cabeza un poco grande, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hacer primero una pequeñita presentación, unos 25 minutos, pero en la que hemos querido dar motivo para la reflexión para todos vosotros. Sobre todo va dirigido a los mediadores, a los conceptos de digitalización, conectividad y cómo hacer este negocio un poquito más fácil.
Y luego pasaremos a la mesa debate, ¿vale? En la mesa debate la dividiremos también en 5 secciones para hacerlo un poquito más dinámico y además de contar con el WhatsApp, que durante la presentación ya podéis ir enviando mensajes para que haya contenido. Durante la propia mesa debate en cada sección yo también tendré un micrófono e intentaré moverme por allí y algunas caras conocidas que veo pues que formulen alguna pregunta a los que interpelen, ¿no? a las personas que tenemos en la mesa que creo que merece la pena, ¿no? Así que, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. El objetivo de la presentación es suscitaros algo de reflexión. Insisto, va muy dirigida a mediadores, a corredores, a agentes, y lo que intentamos es tocar ciertas cuestiones que estamos viendo en el día a día en el sector y que os pueden resultar interesantes, ¿no? Y reservar un espacio luego para el debate. ¿Ahora? Sí, correcto. Voy a tocar, son bastantes slides lo que voy a presentar, pero voy a ir bastante rápido porque solo quiero fijarme en los titulares. Al final lo que quiero es que toméis nota de lo que veáis, lo que parezca interesante y que luego en la propia mesa de debate pues lo podáis utilizar para interpelar a los ponentes y que os den respuesta, ¿no? A todas estas inquietudes. El primer punto en el que quería incidir es el futuro de la mediación profesional, ¿vale? Como vemos día a día en los tabloides y en la información, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cada vez que voy a un foro de este tipo, digo, nuestros amigos los mediadores tienen que salir un poco deprimidos porque todo lo que se transmite ahí fuera son noticias como esta, ¿no? El tamaño de las corredurías, el futuro de los mediadores, el mediador va a desaparecer, la intermediación va a desaparecer en favor de los canales directos o del canal internet. Y bueno, son noticias siempre de este tipo, relacionado con los modelos de negocio, con el tamaño de las corredurías y cómo la digitalización pues va a barrer un poquito todos sus negocios, llamémosle tradicionales, ¿no? Entonces, esto es con lo que nos desayunamos, más o menos en todos los boletines de noticias. Aquí hemos visto algunos, no sé cuántos agentes van a desaparecer, el tamaño, el que sea pequeño no podrá sobrevivir. Luego dejamos estas preguntas, ¿no? Para la mesa también, ir tomando nota para preguntarle a los ponentes que nos acompañarán, ¿no? Aquí cito también una reflexión de Juan David, CEO de Ruiz Re, una correduría que trabaja con nosotros de la zona de Murcia, ¿no? Y hacía una reflexión, ¿no? La adaptación tecnológica supone también una altísima inversión, es decir, vamos a hablar aquí hoy de tecnología, de canales, de digitalización, y él reflexionaba en ese sentido, ¿no? Hace falta, es necesario, pero también es necesario una inversión muy elevada, porque todo es muy costoso, la formación, la adaptación, la transformación, y esto lo uno con la presentación anterior. ¿El tamaño importa o no importa? Aquí es donde es necesario para acometer estos proyectos el tamaño de nuestro negocio, ¿no? y la inversión que vamos a hacer en este tipo de herramientas, ¿no? Otro punto de reflexión dentro de la presentación que os quería hacer y que luego trabajaremos en la mesa y ya ha salido en la ponencia o en la sección de los CEOs, el cliente digital, ¿no? El cliente digital, el cliente joven digital y sus seguros, ¿no? ¿Cómo lo ve, ¿no? La verdad que, bueno, hablamos de nativos digitales, qué son los nativos digitales, cómo funcionan y cómo ven los seguros. Yo tengo 42 años ahora. Todos mis amigos, ese famoso grupo de WhatsApp que todos tenemos, de amigos, pues tengo otros 9 amigos más en ese grupo, es un grupo de 10, ¿vale? Y todos tenemos esta misma edad más o menos y nunca hablamos de seguros, ¿no? Hay uno que tiene caballos, porque tiene, bueno, unos caballos a nivel de ocio y alguna vez sí que me ha preguntado, oye, para asegurar esto y tal, el transporte, y con él hemos hablado, ¿no? Pero no hablan de seguros y cuando les hablo de un corredor o un mediador, tampoco lo entienden muy bien. A veces si venía de su familia, de sus padres, ¿no? que sí que habían trabajado, pues le dice, sí, es el de los seguros, el que nos lleva las cosas y tal. Y esto es un grupo de 40 años para arriba. Imaginémonos el de 20-25, ¿no? Es un poco todo lo que sabemos, ¿no? Cómo llegar ahí, ¿no? Luego tenemos tiempo para debatir sobre ese tema, ¿no? Otros dos aspectos de reflexión es el 75% de la juventud le preocupa lo que pase en sus teléfonos móviles. Es muy importante para ellos. El otro día oía un chiste, ¿no? Que decía, ¿no? 78% de batería, estoy en casa, me la juego, me voy a la calle sin cargador, ¿no? Y digo, hostia, es decir, no tengo cargador.
la necesidad y la dependencia es absoluta, pero nadie dice, no tengo el seguro, venga, me la juego. Es lo que se hablaba antes en la mesa, ¿no? Lo que es el concepto de prevención no está demasiado asentado en sus cabezas, ¿no? Con lo cual tampoco van a comprar a las boutiques de seguros. ¿Voy a comprarme unos seguros hoy? Pues no, eso no sucede, ¿no? Pero es normal, el sector es lo que es. Y es lo que se ocupa, ¿no? De gestionar riesgos y siniestros, ¿no? Sus decisiones de ahorro y de consumo y demás, bueno, uno de los principales, aquí hay varios datos, no me quiero extender, pero uno de los principales cambios y que vemos es en el concepto de el modus operandi de estas personas, ¿no? De esta gente pues más joven que tiene alta movilidad, que consume bastante ocio y que en el tema, por ejemplo, de la vivienda, que está muy relacionado con seguros de alquiler o de protección o seguro de hogar, pues vemos que la tendencia en el alquiler también se está disparando bastante, y esto también se ve representado en ciertas variaciones de consumo de datos de 2006 a 2016, ¿no? Variación en años, ¿no? Lo que se ve es que se consume más en ocio, que se consume más en comunicaciones, en transporte, y gran grueso del reparto en lo que destinan y en lo que les preocupa. En cuanto al tema de vivienda, hay un balance muy elevado, una basculación muy elevada a alquiler y de ahí se ve repercutido precisamente en el tema de seguros, ¿no? Que el concepto de la propiedad en este tipo de colectivo pues también está en entredicho, ¿no? Conceptos como el car sharing, compartir todo, el concepto de según lo consumo es lo que quiero pagar. Cuestiones de este tipo son remanentes, ¿no? Y en todo el concepto de la digitalización siempre está en el camino, ¿no? Lo importante de esta presentación y lo que hablaremos en el debate es en qué posición estamos nosotros como distribuidores, como mediadores, en todos estos conceptos que nos atraen, ¿no? Vamos a hablar también, ha surgido antes en la mesa, muy de refilón, pues no se ha querido ahondar, yo creo que en nuestro debate a lo mejor se ahonda un poquito más, que es las aseguradoras como tal, como elemento, y esos otros canales, ¿no? Vemos también, y luego, ¿por qué cito esto? Porque todos los canales al final llevan un concepto de digitalización, sea cual sea, ¿no? Y la información y la distribución de los productos y el aseguramiento pues funciona por unos canales de datos pues muy concretos, ¿no? Vemos también que las aseguradoras también están dando caminos, trabajando como es normal, con diferentes tipos de canales, canal mediado, canal directo, canal partnership, canal acuerdos concretos, con diferentes players que además tienen a estos usuarios muy cerca. Por ejemplo, teníamos un acuerdo con Amazon que fue muy rimbombante en el mercado de una aseguradora y bueno, ahí a lo mejor es que esa aseguradora fue a buscar al cliente donde está el cliente, ¿no? Es algo que creo que tenemos que reflexionar, ir a buscar al cliente donde suele estar, ¿vale? Tenemos más ejemplos de alianzas, de trabajos, de vocaciones por ir a buscar al cliente donde él está. Y las aseguradoras ahí también están dando pasos, son totalmente lícitos. Muchos de estos agentes o elementos son mediadores. Al final la intermediación sigue estando ahí, por eso los volúmenes de mediadores o de personas físicas, jurídicas, puede parecer que descienda, pero el volumen intermediado, por los datos que tenemos, del canal no está descendiendo. Y en algunos ramos les estáis quitando volumen de mercado a esos otros canales, ¿no? El canal corredor, el canal mediado en general, ¿no? Bueno, ejemplos de aseguradoras trabajando en otros canales digitales, canales donde el consumidor está cerca, está muy metido y tiene que estar. Otro ejemplo de estar donde debe estar, ayer lo comentamos en la cena con los presidentes, con Juan Carlos, con Jorge, con Iñaki, y yo les comentaba, ¿no? ¿Qué solución? Estábamos hablando un poco de todo esto. Una de las soluciones era, como están haciendo, pienso yo, estas aseguradoras, posicionarse donde está el cliente. Yo les decía, ¿no? Creo que tenemos que estar donde el cliente está viendo en la tele, el cliente, digamos, que por la tarde ve la televisión y le están hablando de salud, le están hablando de dietética, le están hablando de deporte, pues en esos momentos, cuando se hable de seguros, ahí tendríais que estar. Ese era mi punto de vista, ¿no? Las compañías intentan estar en Amazon o intentan estar en Wallapop
o intentan estar en Airbnb porque el cliente está allí. ¿Y el mediador qué está haciendo? ¿No? ¿Cómo se está posicionando el mediador donde está el cliente? ¿No? Ese es otro debate. Luego en la mesa podemos escuchar la opinión también de expertos, ¿no? Ahí. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Línea Directa, una compañía de directo. No tengo nada en contra de ninguna de las que he nombrado aquí. Son recortes que fui sacando conforme me dio tiempo, según el tiempo que me dio Juan Carlos. Pero me pareció curioso, me pareció interesante, ¿no? También me parece interesante de este anuncio o de este periódico que salía en Línea Directa, luego salía también Direct Seguros en los banners de los lados y abajo una empresa de telefonía, ¿no? Y otro banner, si veis ahí, es un banner de una caja rural, ¿no? O sea que, digo, aquí tenemos todo el espectro, ¿no? Cubierto. Me pareció interesante. Aquí lo que recalcaba era que el 60% de las ventas ya se hacen a través de Internet. Esto lo dejo a vuestra reflexión, pero también me parece un poco curioso porque mi reflexión es, ¿se hace la venta o se cierra la venta? ¿Se está vendiendo por Internet a nivel canal directo, llega un consumidor y se hace su seguro y se lo lleva para casa? ¿O estás captando al cliente y luego hay un trabajo detrás totalmente profesionalizado de convertir a ese cliente interesado y filtrado? ¿Vale? Entonces, bueno, se hablaba ahí de ciertas cosas, podéis leerlas y luego si tenéis preguntas a este respecto en la mesa, pues sacarla a colación, ¿no? ¿Vale? Otro tema del que quiero abordar, que también es interesante y que os quería contar para dar pie a la mesa, que hablemos sobre ello, son otros modelos disruptivos de digitalización. Todo relacionado con la digitalización y la intermediación de los seguros, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahí fuera? Yo os quería enseñar algún tipo de iniciativas a nivel internacional. Evidentemente no están todas. He puesto allí un enlacito en el que se comentan más iniciativas. Si la organización pasa esta presentación, pues podréis acceder a él y ver un montón de iniciativas InsurTech o nuevos modelos que se están trabajando fuera, ¿vale? Aquí solo he puesto algunos curiosos para que os den reflexión. Son todo compañías altamente capitalizadas, altamente con unos grandes recursos de inversión, nacidas hace poquito tiempo, 3, 4, 5 años, y que han ido evolucionando un modelo de negocio en los seguros y que están dando que hablar a nivel internacional, ¿no? La primera es una compañía estadounidense, aunque se instauró también en el Reino Unido hace 1 año y medio, 2 años, y es una compañía que su finalidad es seguros bajo demanda. Strop, la tenéis ahí arriba, TROV, la podéis buscar en Google, y es una compañía especialista en seguros bajo demanda. Hablábamos con algunos de los contertulios que luego estarán, este tipo de seguros, ¿no? Que tú puedes activar y desactivar. De lo que trataba esta compañía, que la habéis visto por ahí, era de, el anuncio que tenía es tú sales de tu casa con tu cámara de fotos, que vale 3.000 euros, pum, le das un botón y la aseguras. Y cuando entras en casa y está encima de la mesa, no la aseguras, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. ¿Qué os parece este modelo? Si actuarialmente incluso es correcto. También aquí hay personas de aseguradoras que estos modelos pues también les parecerán o tendrán algo que decir, ¿no? Uno de los grandes cuestiones que me gustaría reseñar de esta compañía es que, finalmente en 2018 lanzó una plataforma marca blanca, se asocia con Joyce Banking y finalmente, hace poquito, comenta que en su expansión en UK estaba trabajando el seguro bajo demanda para el consumidor final, pero resulta que hace 1 año y medio, 1 año, hemos tomado la difícil decisión de dejar de vender seguro bajo demanda al consumidor final en Reino Unido, que es un mercado anglosajón muy maduro. Entonces esto me hizo reflexionar. Dice, han probado, pero vender seguro bajo demanda y solo aseguramiento de un trocito, cuando yo quiera, a una prima competitiva, ¿se gana dinero con eso? ¿Es sostenible? Cuidado con estos modelos, ¿no? Con estos canales y estos modelos de distribución, a ver si son todos tremendamente positivos o si son pruebas con gaseosa, ¿vale? No sé, a lo mejor luego tiene un éxito brutal y varía su modelo y funciona, ¿no? Pero ahí lo dejo. Otro ejemplo muy interesante también, que muchos conoceréis, año 2016, Cover Wallet, es una compañía que se funda en Estados Unidos por Iñaki Berenguer, además es oriundo de aquí, ¿vale? Y tuvo varias rondas de financiación y lo que se encarga es de seguros para empresas, sin más. En octubre de 2017 en San Francisco recauda unos $20 millones para seguir creciendo.
Pues la típica foto de vamos a reventar el mercado, vamos a ganar todo, ¿vale? Seguimos evolucionando. En 2018 llega un acuerdo también con una compañía sobradamente conocida, con Zurich, que invierte en la startup, ¿vale? Con origen estadounidense. Llegan aquí a Europa, parece que firma un partnership para con Zurich hacer trabajos. O sea, fijaos la evolución. Nace en Estados Unidos, vende solo en Estados americanos, llega aquí a Europa, tiene que transponer su licencia o tener un licenciamiento para poder vender aquí. Esto es en 2018 y, como indica ahí, esta inversión irá seguida de acuerdos comerciales o partnership en Europa, ¿no? En el año 2019, Iñaki, con Vicente, firman un acuerdo con Zurich, que ya estaba dentro del capital porque era inversor dentro de la compañía. Y esto fue en el año 2019 y en la actualidad ya lo podemos estar viendo. Si tú buscas Cover Wallet, seguro para empresas, para pymes, incluso puedes entrar por Zurich y lo ves allí, ¿no? Zurich Powered by Cover Wallet, seguros para empresas y autónomos. De una manera, dicen, yo no sé, yo no lo he probado, vosotros como mediadores podéis echar alguna prueba para ver si realmente suscribe bien el riesgo, si no lo suscribe, pero la idea disruptiva desde mi punto de vista es querer llevar el B2C o un mercado muy digital, hacer un modelo de aseguramiento full digital, totalmente digital, al segmento de pymes. Eso me parece interesante. Aquí se habla mucho de especialistas en pymes, de qué es el asesoramiento. Bueno, también se puede hacer digital. Lo dejo ahí, para luego para la mesa, ¿no?, de debate. Otra compañía interesante, insisto, es que hay más. Bueno, esta es una compañía también americana, que Lemonade, pues limonada, ¿vale? En Estados Unidos a las startups se le ponen nombres así, es lo que hay, y así levantas un montón de dinero. Y su idea es bueno, asegurar sobre todo, lo veremos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que es? Fijaos, esto es la parte disruptiva. Somos una compañía de tecnología que hace seguros. Claro, vosotros que sois profesionales del sector, tanto compañías como mediadores, ostras, el aseguramiento es un sector regulado. Hemos hablado aquí de la IDD, de las condiciones que hay que cumplir, etcétera, etcétera. Entonces dices, una compañía de tecnología que hace seguros. Cualquier compañía puede asegurar cosas. En el mercado europeo, estadounidense, hay una regulación, hay unas obligaciones que cumplir. Pero bueno, los canales digitales a veces intentan romper con estas situaciones y bueno, ahí veremos en la mesa si les resulta fácil, si les resulta difícil, a ver qué opináis también vosotros, ¿no? Al final lo que intenta esta compañía es hacer una compañía totalmente digital de aseguramiento, sobre todo de seguros de hogar y de seguros y productos de alquiler, ¿vale? Entonces se centró en eso, primero Estados Unidos. Claro, cuando viene a Europa dice, a ver qué legislación hay aquí. Ostras, espera. Normativa europea de seguros, a ver qué tengo que ser un corredor, tengo que ser una compañía, ¿qué tengo que ser, no? Pero bueno, su idea, vale, en junio de 2011, o sea, perdón, de 2019, o sea, de hace unos meses, la compañía de seguros Lemonade se expande en Europa. Como veis, su forma de trabajar es totalmente digital. Tú eres un consumidor, te metes en Lemonade, aseguras tu casa y todo funciona a través de eso. Ya estás ahí, ¿vale? Y bueno, tiene una serie de conceptos que no me voy a extender, pero bueno, reparten la prima que te cobran y te dicen que solo un 5% es para beneficio, que el resto es para pagar los siniestros entre todos, lo que sobre de eso lo repartirán a ONGs. Si te metes dentro, tiene todo una estrategia concreta, ¿no?, de llevar a cabo eso, ¿no? Bueno, y este es lo otro que os quería enseñar, ¿no? Se expande en Europa. Primero, estados de Estados Unidos. Fijaos que en Estados Unidos, estado por estado, diferentes legislaciones, tienen que ir sacándose licencias, cosas de ese tipo. En Europa desembarcó de momento en Alemania. Creo que tiene una licencia, no sé si lo pone aquí, no. Sí, desembarcó en Alemania con una licencia, creo que holandesa o algo así, y eso le habilita trabajar en 28 países de la Unión Europea. Bueno, esto es 2019. Ya veremos cómo evoluciona esta compañía, ¿no? Full digital, ¿no? Pero no es la única compañía que está haciendo, digamos, operativa totalmente digital. Tenemos Lemonade, tenemos WeFox, tenemos One. WeFox es un grupo, WeFox Group, ¿vale?, que muchos lo habéis oído porque también ha llegado aquí a España a hacer operaciones aquí en España, y además tiene una compañía que se llama una compañía aseguradora que es One, ¿vale? WeFox Group tiene presencia nació en Suiza, ¿vale? También tiene operaciones en Alemania, en Austria, y tiene una vocación
pues a nivel mundial, ¿no? Bueno, Lemonade y WeFox tuvieron un contencioso porque se acusaron de que una se copió con la otra, de cómo hacer el aseguramiento. Bueno, al final WeFox ha recaudado 125 millones, aterriza ya aquí en España, como muchos habéis visto por redes sociales y demás. Nosotros mismos hemos estado en contacto con ellos, hemos compartido cuál era su modelo de intención, cómo querían trabajar aquí, si podíamos ayudar de una manera o de otra. Bueno, al final su modelo es un modelo de crear una herramienta basada en el CRM que te permita a ti, mediador, colaborar con ellos y expandir tu capacidad de comercial, ¿no? A través de toda tu cartera. Entonces, bueno, es algo novedoso, es rabiosamente actual porque ha venido hace poquitos meses, con lo cual creo que es algo que tenéis que echar un ojo y estar al tanto, ¿no? de lo que están haciendo y lo que están proponiendo para realzar al máximo posible el mercado, ¿no? de la mediación. Vale. Otro tema, un pincelazo de lo que hemos visto ahí fuera. Podríamos sacar otras 25 compañías. En todos los países hay compañías que están haciendo disrupción en el sector de seguros, pero bueno, hemos seleccionado estas, ¿no? Creo que son suficientes. Muchas van por el mismo camino, ¿no? ¿Qué está pasando en España a nivel ya un poquito más nacional? Pues también os he seleccionado varias iniciativas que surgieron aquí en los últimos años. Muchos los conoceréis, os sonarán de la red, habéis buscado. Se crearon varias iniciativas hace 3-4 años, principalmente del concepto de corredor, de broker, de correduría online, ¿vale? Para ser un mediador de seguros lo más online posible, lo más mobile posible para el consumidor final. La primera que empezamos hoy fue Broccoli. Pues Broccoli no ha terminado de todo bien, ¿vale? Porque, digamos, ha tenido que parar su negocio. Eso ya muchos lo habréis conocido. Dejó de operar, ¿vale? Por otro lado, también conoceréis todos, supongo, habréis visto otro mediador, Coverfy, ¿vale? En octubre de 2017 sí que tuvo una ronda de financiación, alrededor de 4,5 millones de financiación. Pero bueno, los últimos 2 años tampoco vemos que haya triunfado, ¿no? Cuando hablan compañeros vuestros y me preguntan, oye Ángel, ¿qué te parece las corredurías online digitales que quieren captar al cliente? Yo digo, yo hasta que no vea una compañía de este tipo haciendo anuncios en la tele, tipo Wallapop, Airbnb, Globo, y capte realmente una masa crítica de usuarios y que esos usuarios se convenzan de que ese broker online es fenomenal, de momento no puedo decir que tengan un éxito de verdad. Los éxitos de verdad son los grandes players que dices, este es el corredor online que te permite asesoramiento, que te permite trabajar full digital desde tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? De momento la evolución de estas iniciativas la vemos ahí. No han salido más como setas. Tenéis mucho miedo, muchos de vosotros, mediadores, corredores, a decir, ostras, van a salir aquí 75, como pasó con los comparadores online. ¿Vale? En este caso no ha sucedido. Bueno, algo estáis haciendo bien también, ¿vale? Otra iniciativa interesante que además en Codescopy también trabajamos con ellos es Juntar. Juntar está liderada por Iván Arévalo, que estamos trabajando también con ellos y creemos que está haciendo algo muy interesante, que es algo un poquito más disruptivo. Esto todavía no verá la luz durante 2020, poco a poco. Hablé con él para preguntarle si os lo podía contar un poquito por encima. Y esta iniciativa me parece interesante porque a través nuestra incluso, con Codescopy, lo que pretendemos y la idea que se nos ocurrió es llevar un marketplace de profesionales del seguro al cliente final. Que pensamos que era algo que sí que no estaba en el ecosistema tecnológico español. Es decir, el famoso, yo me meto en una página, tengo profesionales del seguro, miro a ver quién me interesa por mi localización, por mi expertise, por la experiencia que tienen, elijo uno y me dirijo ahí y trabajo con él. Vale, y luego ya que el cliente final y el corredor se apañen, ¿no? Pues eso es esta iniciativa. No es nada novedoso en el canal Internet. TripAdvisor, Booking, Atrápalo, agregadores de profesionales. Habitísimo para resolver las reformas. Son agregadores de profesionales, un marketplace de expertos. Esa idea nos parece interesante y vamos a ver si en 2020 se desarrolla. Ya no es decir, no, tengo un corredor online que quiere tener para él todos los seguros y ser uno más de vosotros. No, es un agregador de profesionales, ¿vale? O sea, que puede ser que te lleve clientes, que tú los trabajes, te los devuelva. Nada más que un booking de hoteles,
pues lo mismo, pero en sector seguro. Pensamos que puede ser interesante y demás. WeForce, lo que os comentaba, os he contado a nivel internacional, a nivel local, como veis ahí, pues desembarcó en España con un acuerdo con Ferrell Ojeda a nivel de desplegarse aquí. Os he marcado aquí esto, que en noviembre, si todo va bien, le haremos una entrevista a Juan Antonio Costa. Tenemos buen contacto con ellos y es el country manager aquí en Madrid para WeFox. Entonces, tenemos buena relación con ellos. Le intentaremos hacer una pequeña entrevista, un webinar, para que nos cuente cuál es su modelo de negocio, cómo lo quieren trabajar aquí en España y que vosotros estéis lo más informados posibles, ¿vale? Por último, lo que comentaba, Insurtech, iniciativas aquí en España y la Asociación Española de Fintech e Insurtech, ¿no? Bueno, nació hace unos años también, primero un poco con el Fintech, luego abordó también la parte de Insurtech, hacen informes y recomendaciones, libros blancos, bueno, todo muy teachy, muy desde el punto de vista de Insurtech. Creo que falta algo de aterrizaje en cuanto a mercado actual, ¿vale? Pero principalmente he rescatado de ese informe de junio de 2019, ¿vale? ¿Qué piden las Insurtech? Vale. Dice, bueno, pues he puesto a este hombre porque bueno, uno de los puntos era creación de un API abierto, es decir, de un API abierto que las aseguradoras pongan sus servicios a disposición de todos los posibles empresas de tecnología, ¿no?, que surjan en España, ¿no?, y que les den facilidades para que puedan hacer el negocio, ¿no? Y ponía cosas como eso, ¿no? Recomendamos desarrollar un estándar conjunto mínimo de datos que todas las aseguradoras ofrezcan a través de sus APIs. Y digo, yo pensé rápidamente en Asunción, que está aquí de Tirea, y digo, pues creo que llevan ya 10 años trabajando en eso, ¿no? No debe ser tan fácil como ahora vengo, aterrizo de este lindo, y para las Insurtech creo está bien la petición, pero creo que tiene que estar ligado con vosotros, los que lleváis ya mucho tiempo aquí, ¿no? Aseguradoras, Tirea, corredores, grupos de corredores, organizaciones grandes, bueno. Pero que esto la gente hace cosas, ¿sabes? E intenta innovar, ¿no? Bueno, precisamente luego ponía esto, ¿no? Una última noticia de IAC a nivel 19, que es lo que va a centrar el primer punto de debate de la mesa. Y ya está, con esto termina la presentación. No sé si me he alargado un poquito más. Me lo han pedido los contertulios, me han dicho, oye, alarga un poco para que no nos metan mucha caña. Pero os cuento ya, ahora que Aunix va a presentar la mesa, que yo tengo ahí el micrófono. Mi intención es, durante el momento en que ellos están también hablando y debatiendo y cruzando información de todo esto que hemos visto, me acercaré por ahí y que les podáis interpelar directamente. Creo que es una mesa, como va a presentar Aunix ahora mismo, muy interesante y que merece la pena, ¿vale? Le paso el testigo. Ha sido muy interesante, Ángel, y se ha hecho muy ameno además. Y ahora con esta mesa que vamos a tener, yo creo que nos va a faltar tiempo para escucharles. Pues les voy a ir presentando y a medida que os presente, pues podéis ir subiendo. Ya la has mencionado, Asunción Blasco, directora de gestión de servicios en Tirea, va a estar con nosotros. También va a estar Pau Maya, director general de Tesis, Soluciones y socio director de Codeoscopy, ¿qué será? Gerard Clares, responsable de conectividad de Allianz, también le voy a pedir que suba. Os podéis ir sentando, si queréis. A Ricardo García Ramos, responsable de conectividad de AXA, también va a estar en esta mesa redonda. David Cardarelli, director territorial de la zona norte en Liberty Seguros. Javier Montoya, director de gestión y control comercial de Plus Ultra. Y por último, Javier Espinosa Calderón, director comercial de Reale Seguros. Todos presentados y todos tuyos, Ángel. Fenomenal. Muchísimas gracias, Aunix. Bueno, pues ahora sí que vamos a arrancar la mesa de debate, ¿vale? Va a ser un poco diferente a la de los CEOs, en los que pedíamos un poco su opinión a cada uno de ellos. Aquí, de los 5, la idea que vamos a organizarlo es en 5 secciones, ¿vale? Y en esas secciones va a romper el hielo el que quiera. Yo ya les he dicho que... Mira, David ya quiere hablar. O sea que... también podéis hacer ya en el grupo, bueno, en el móvil del WhatsApp, en el número del WhatsApp, preguntar ya cosas que os hayan suscitado interés. La idea es ir poniéndolas en el transcurso de las conversaciones, de las secciones que tengamos, ¿vale? Vamos a arrancar con 5 secciones. Si me podéis poner un segundo la presentación de nuevo. Y así os enseño los 5 temas que vamos a comentar, que son
muy parecidos a los que hemos comentado en la exposición que he hecho al principio. La idea es hablar de EIAC y conectividad en primera instancia, todo aquello que deseáis saber de cómo está el estándar y cuál es su situación, que podéis consultarlo, nos van a poner al día de cómo está funcionando. Hablaremos de canal Internet, han salido cositas en la presentación, queremos escuchar su opinión de qué les parece, tanto como aseguradoras, como proveedores tecnológicos, como Asunción desde el punto de vista del dato y de la estandarización. Hablaremos precisamente del dato. Ya sabéis que las aseguradoras y los mediadores tenéis un conflicto en cuanto a qué datos pongo y cómo los vas a usar. Creo que puede dar pie a que os digáis algo. El concepto de Insurtech y su papel en el mercado, que nos cuenten qué les parece todo lo que hemos presentado y cuál es su opinión. Y por último también el cliente joven y cómo qué os suscita a vosotros, qué preocupaciones, qué interés y cómo lo podemos trabajar, ¿vale? Así que sin más, te voy a dejar que hablen ellos un poco mientras yo descanso. Iré también con el micrófono por aquí, cualquiera que me vea y quiera preguntarles algo en directo, me lo dice y se lo doy, ¿vale? Así que intentemos que haya comunicación hacia ellos, que me lo han pedido expresamente, que quieren que les preguntéis, ¿verdad? Que es más fácil responder a vuestras preguntas que hablar entre ellos, con lo cual, si lo hacemos así, fenomenal. Pasaremos una horita y cuarto, horita y media buena, nos entendemos todos y tenéis aquí unas personas muy, muy interesantes, muy importantes que saben bastante de esto, ¿vale? Vamos a empezar con la primera sección, que es relativa al EIAC, que es algo que estaba en el título de la ponencia y creo que tenéis mucho interés en conocer. Entonces, de cara a este tema, sí que pediría que Asunción, gestora en EIAC de este estándar y de cómo se lleva a término, pues que nos pueda poner un poquito al día de la evolución del mismo, hacia dónde va, cuáles son los siguientes pasos y luego daremos pie también al resto de invitados para que nos cuenten. Asunción. Vale, perfecto. Pues yo lo primero agradecer a Euskal Segur y a la invitación que nos ha hecho Tirea para poder participar de este debate, sobre todo en la sección primera, que es donde nosotros probablemente tengamos más que aportar, independientemente de que las otras también. EIAC, el estándar de intercambio de aseguradoras y corredores. Nosotros comentábamos al principio que no sabíamos, llegábamos a eso, que si todos los que estáis sentados aquí el día sabíais realmente, no ya la situación del estándar, sino la existencia de este estándar, ¿no? Para ello yo les voy a dedicar un poquito de tiempo a hacer historia, un poquito de la historia de qué trabajo llevamos hecho, ya no la situación en la que estamos, sino el trabajo que llevamos hecho. Porque esto es un tema que no es de ahora, es cuando estamos intentando ya culminar el esfuerzo que hemos hecho estos años, pero este tema llevamos trabajando desde el año 2009. En el año 2009 las asociaciones de corredores se acercaron a UNESPA para hablar con ellos, con las aseguradoras, para ver si relanzaban iniciativas históricas que no habían tenido éxito, para ver si relanzaban la posibilidad de desarrollar y establecer y diseñar un formato. Por ese motivo estamos aquí, es decir, por decir, ¿y qué pinta Tirea en todo esto? Si Tirea no es ni una entidad aseguradora ni es una correduría de seguros. Pues Tirea es una empresa que se dedica al mundo del sector asegurador. Por ello, como no éramos ni entidad aseguradora ni correduría de seguros, UNESPA nos pidió y las asociaciones nos pidieron que participáramos con ellos ayudándoles a captar las necesidades y a poder definir estos formatos. Esto empezamos, como digo, en el 2009. Durante los años 2011 al 2016 estuvimos trabajando arduamente con muchas personas que están sentadas en la mesa, que nos conocemos ya desde hace muchos años, para poner a disposición del sector los estándares EIAC. Esto, como digo, lo finalizamos en el 2016 y a partir de ahí todo nuestro empeño ha sido en que se implante, en que realmente tanto entidades como corredores veáis los beneficios que puede aportar este estándar y se implante. Y en eso ahora mismo es lo que estamos ahora mismo más volcados todos. Nosotros desde Tirea nos habéis solicitado además que incrementemos nuestra dedicación a intentar conseguir que esta implantación. Tenemos que ver que realmente es un proyecto muy complejo. Es un proyecto muy complejo porque hay muchos implicados con diferentes naturalezas o con diferentes intereses. Aquí estamos jugando las entidades aseguradoras, están jugando los corredores de seguros, están jugando las empresas tecnológicas, que también tenemos representación aquí de las empresas, y todos tenemos que ir a una y coordinándonos para que esto sea posible. Ahora mismo, como decía, nuestra objetivo es que sabéis que el estándar, para lo que no lo conozcáis, lo que hace es
normalizar la información que tanto entidad aseguradora y correduría de seguros tiene que intercambiarse para los procesos que tenéis conjuntamente entre ambos, entre entidades y clases. Hasta ahora, y todavía en estos momentos, tenéis formatos propietarios. Cada entidad usa sus formatos y la correduría, cada vez que tiene que trabajar con una compañía, tiene que utilizar diferentes formatos. Con lo que eso hace en coste y en tiempo. No es operativo dedicar nuestros tiempos a desarrollar. Lo que tenemos que dedicar nuestro tiempo, como habéis dicho en todas las ponencias, es al cliente y al negocio. Lo que hace IAC es estandarizar esos formatos, es decir, que todos podamos utilizar el mismo lenguaje, es decir, hablemos con el mismo idioma si hablo con una compañía, si hablo con otra o si hablo con un corredor. Eso nos va a dar muchísimo más juego a la hora de poder hacer negocio con nuestros clientes. Y el principal beneficiado, como siempre, es el cliente. También decimos, y me voy a alargar un chiquito y ya les dejo hablar, también decimos que el estándar es una oportunidad. Cuando empezamos a trabajar en el 2009 en el estándar, veíamos las ventajas que el estándar producía, pero como lo comentábamos antes de empezar esta ponencia, ahora es una necesidad. Una transformación digital, una digitalización no podría llevarse a cabo si no tenemos este estándar. Si ahora mismo tuviéramos que empezar a desarrollar el estándar, estaríamos totalmente desfasados y nos quedaría muchísimo camino por recorrer. Por lo que entiendo que el trabajo que hemos hecho durante estos años ha sido un beneficio ahora que ya estamos todos en el mundo, que queremos empezar a la conectividad y la digitalización. Es un momento importante tener ese estándar y ya no tenerlo, porque tenerlo sin usarlo no sirve para nada, sino tenerlo todos, ser conscientes de los beneficios que da y poder para la implantación. Si queréis decir la situación, para no hablar yo solo, si queréis comentar en qué situación estamos, sabéis que nosotros desde TIREA tenemos grupos de trabajo con entidades, con asociaciones de corredores y con empresas tecnológicas y estamos trabajando y estos grupos de trabajo pues se hace un poco lo que es dos temas fundamentales, que es, como he comentado todo el rato, que es la implantación y por otro lado, un tema también muy importante es la evolución. Es decir, un lenguaje es un lenguaje vivo. Todos los años en la Real Academia insertan una serie de palabras que es de uso tal, tienen que cambiar un poco el lenguaje. Un estándar sí es un estándar fijo y llegará un momento en que todas estas novedades tecnológicas hagan que vuelva a ser una cosa arcaica y que no nos sirva de nada. Por eso desde TIREA, conjuntamente con todos, estamos trabajando en estos dos grandes pilares del estándar, que es que lo uséis y que realmente lo que se esté usando sea lo que se necesita usar y ver qué modificaciones o qué cambios son los que necesita el estándar para seguir siendo un elemento válido para la relación entre entidad y correduría. Y os doy la palabra para no... Sí, a ver, prueba. No, ¿Más o menos? yo creo que no. Probando. Yo me oigo, pero... Sí, ahora sí. Hasta que engancha le cuesta un poquito ahí. Bueno, en primer lugar, igual que ha dicho Asun, agradecer a los tres presidentes, a Juan Carlos, a Iñaki y a Jorge, que nos hayan invitado a esta mesa, aunque no hay mesa, son sillas, a estas sillas, ¿vale? Que estamos encantados, creo que es un tema súper importante y bueno, creo que estamos aquí todos con el objetivo de concienciar a toda la mediación de la importancia que tiene, ¿no? Para romper el hielo voy a contar una anécdota que me estaba vistiendo ya a la mañana en casa y me estaba poniendo la corbata. Normalmente no me la pongo desde hace ya bastantes años, ¿vale? Salvo eventos de este tipo tan importantes. Y me dice mi hijo, ¿a dónde vas? Digo, a la Torre Iberdrola, no había estado nunca, cojona. Y a Bilbao, ahí está, se ve San Mamés, me dice. San Mamés está en el otro lado. Sí, sí, hemos visto. Se ve San Mamés. Y digo, pues sí, ya voy a comentar. Me dice, pues diles que tenemos 3 puntos más que ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más, que le he prometido que lo iba a contar y lo cuento, ¿vale? Muy bien. Gracias, me quedan súper a gusto. Bueno, en segundo lugar... el EIAC, papá. Que utilicen el EIAC ya, hombre. Es que... Vale, Francisco Lara ha comentado antes, ha hecho un comentario que me ha gustado mucho y hablaba de que esto no es una amenaza, ¿no? Yo creo que mucha gente cuando salga hoy de aquí pues puede salir medio acojonada, como todos cuando escuchamos palabrotas del calibre que has estado comentando, Ángel, ¿no? Pero yo creo que esto es una oportunidad, ¿no? El otro día mi jefe suele hacer así comentarios como muy acertados y graciosos. Nos empezó a hablar de Alicia en el País de las Maravillas y de su conejo, ¿vale? Del conejo del cuento. Y
Y nos explicaba que el conejito estaba todo el día corriendo, ¿no? Estaba todo el día corriendo. Y que el mundo gira y lo que tenemos que hacer nosotros, estaba hablando de crecer 2 veces lo que va a crecer el mercado, estábamos hablando de objetivos, y que lo que nosotros tenemos que hacer es correr 2 veces. Vale, ¿qué es lo que va a pasar con la transformación digital? Bueno, pues bajo mi punto de vista, yo esto le llamo el arca de Noé. ¿Vale? El que se suba al arca, pues le irá muchísimo mejor, ¿no? Bueno, habrá gente que se suba al carro, que sea más eficiente, que llegue a más público, ¿vale? Que tenga menos gastos, por lo tanto tendrá más tiempo para vender, que es totalmente compatible con el mediador y con la mediación, ¿vale? Y habrá otros que con menos recursos o porque no puedan o por lo que sea, pues les pasarán por la izquierda y por la derecha, ¿no? Como responsabilidad del canal mediado en el que estoy y como compañías, yo creo que tenemos una labor súper importante y una responsabilidad tremenda en coger de la mano a los mediadores, ¿vale? Y ayudarles a la supervivencia, sin duda, ¿vale? O sea, que tenemos que ir de la mano. O sea, que todo esto no significa el fin de la mediación y, bueno, mensajes apocalípticos que se han podido escuchar ahí, ¿no? Vale, en cuanto a IAC, bueno, pues esto empezó como una quimera hace 25 años. Sí. Una utopía hace 15 y ahora es una realidad con éxito. Asun, si no me equivoco, creo que estamos en el 20% de la mediación y el 40% de la facturación. Y además, en este último año, que eso es un dato muy relevante, hemos crecido en 50%. Correcto. Es un tema que nosotros nos tomamos muy, muy, muy en serio, que llevamos tiempo invirtiendo, que estamos con los principales proveedores. Y bueno, basta ver la importancia que va cobrando en todas las compañías, que me daréis la razón, el área de conectividad, ¿vale? Antes, desde el área comercial, pues quizás no se les hacía mucho caso y ahora son dioses y los necesitamos, ¿no? Nosotros estamos dentro del grupo analítico y por lo tanto estamos supervisando todas las activaciones. Voy a contar otra anécdota. Bueno, ahora estamos haciendo una auditoría. Bueno, auditoría suena muy serio. Una encuesta o una fotografía de nuestra red de mediadores y colaboradores para ver quién está conectado y quién no, qué RP tienen y qué nivel de conectividad. Y resulta que hay muchos mediadores que se están bajando archivos DAT y piensan que están trabajando con EIAC, ¿vale? Hay mucho desconocimiento. Pero tenemos ahí una labor súper importante, correcto, ¿vale? De evangelización. O sea, nos creemos que lo conoce toda la mediación y no es así. O sea, hay mucho que todavía no sabe. Ve IAC y ven que son los datos, pero no sabe realmente la trascendencia de lo que estamos haciendo. Y luego, por otro lado, lo comentaba Asun también, antes hablábamos de una oportunidad, hablábamos de eficiencia, hablábamos de reducción de gastos, de costes. Ya no es una opción, ya es un sí o sí, ¿no? Dentro de no mucho se decidirá desconectar la transmisión de datos tal y como se está haciendo actualmente con los que no están subidos al carro de EIAC y habrá que tomar decisiones, ¿no? Por lo tanto, es un tema súper importante, ¿no? Sobre ese tema, cualquier otro de vosotros quería preguntaros, Asun o las compañías también, ¿no? El concepto del 2020, eso que se ha oído, que todos creo que estáis un poco enterados de los que estáis con el EIAC, en el año del 2020, en enero, se dejarán de trabajar ficheros propietarios de compañías, ¿no? Y todo el mundo tendrá que estar con su plataforma de gestión o como pueda, descargándose las cosas en EIAC. Creo que algún mediador esta noticia la ha oído. Levante la mano. Nadie, pues mira, sí, alguno ya sabe de qué hablo. No leéis. Entonces, bueno, ¿qué nos tenéis que contar de este tema? Cualquiera de vosotros. Por ejemplo, yo, en primer lugar, también me uno al agradecimiento. Creo que es una gran idea hacer una mesa redonda sobre EIAC, que es un tema que está costando un poquito, es un poco desconocido, pero que va a tomar mucha relevancia. Lo que comentaba Ángel es que, y en línea con lo que decía Asun, las principales compañías que nos reunimos periódicamente, tenemos grupos de trabajo, ya llevamos muchos años trabajando en el EIAC, intentando difundirlo, pues a partir del 1 de enero del 2020 lo que vamos a hacer es cerrar nuestros formatos propios, lo que se conoce como nuestros formatos CSV, o sea, lo que serían las descargas en formato texto o Excel tradicionales para corredores. Entonces, algunas compañías lo vamos a plantear como un cierre pues, total, otras compañías están planteando hacer un cierre pues, escalonado, a lo mejor, a aquellos corredores que ya lo están utilizando, pero la cuestión es que a partir del 1 de enero de 2020 solo se va a poder descargar formato EIAC. Entonces, un poco aquí el escenario que se nos plantea, para que nos demos un poquito cuenta de qué significa esto, es vosotros como mediadores, como corredores, podéis estar utilizando una plataforma
que ya utiliza el EJAC. En ese caso no vais a tener problemas. Si ya estáis descargando ficheros en EJAC, perfecto. Si todavía estáis descargando los ficheros propios de las compañías, los CSV, pues es un poco poneros en contacto con vuestro proveedor y pasaros a esas descargas. Hasta aquí no vais a tener problema. Luego está, digamos, los corredores que utilizan plataformas que no son compatibles con el EJAC, quedan muy pocas, pero alguna pequeñita hay, o aquellos que trabajan directamente con ficheros Excel, que también los hay, ¿no? Estos van a tener que ponerse un poquito las pilas, ¿no? Básicamente van a tener dos grandes opciones. Una, o te pasas a una plataforma que sí que sea compatible con el EJAC, o convences a tu plataforma para que rápidamente se una al carro, o en el caso de que quieras seguir trabajando igual, quieras seguir bajándote esos ficheros en formatos propios, que ya no van a estar, van a ser EJAC a partir del 1 de 2020, pues de alguna forma te los vas a tener que convertir a ficheros Excel. El Excel, por ejemplo, las últimas generaciones tienen una función que permite abrir ficheros formato XML, que es el formato que utiliza EJAC, transformándolo a columnas, a fichero Excel. Pero no va a ser lo mismo. Van a haber muchas más columnas, hay mucha más cantidad de información. Evidentemente, esas columnas no van a estar en el mismo orden que os descargáis actualmente, las cabeceras no van a ser las mismas. Es decir, no va a ser del todo sencillo. Entonces, un poco, y aprovechamos ya que estamos aquí, pues eso, para que nos concienciemos de esa fecha, ¿no? 1 de enero de 2020, que todos hagamos un poco de autoanálisis de qué es lo que tenemos, ¿no? Perfecto. Si queréis, ¿Alguno esto queréis? de compañías, luego también Pau, plataforma, comentamos un poquito y luego os pasaré también el micrófono si alguno tiene alguna pregunta de este tema, aunque lo alarguemos un poquito más, en los demás podemos ir más rápido porque queremos que sea el tema más interesante, ¿vale? Sí, yo, a ver, un poco por alusiones, por lo de algunos haremos otras cosas, que realmente al final el objetivo va a ser el mismo. Sí es cierto, bueno, lo primero unirme al agradecimiento, aunque solo sea por ser repetitivo. Sí es cierto que hace unos años teníamos la sensación, entiendo que más Gerard y yo, de que éramos una especie de bicho raro que íbamos por los pasillos hablando de una cosa extraña que sonaba algo así como la guerra de las galaxias. Bueno, pues no. Evidentemente estamos hablando de algo que es muy tangible a día de hoy. Pero por centrarnos en el tema de EJAC, comentaba David, el que se suba al barco pues tiene mucho ganado. Ya os digo yo que ese barco lo tenemos que ir ampliando porque cada vez hay más gente en este barco. Es decir, los números que ya hemos comentado dicen esto va muy deprisa, pero tanto como que si lo miramos con solo un año de perspectiva, es que, a ver, no tiene nada que ver. No es que nosotros nos hayamos dado cuenta, no es que las compañías estemos trabajando hace mucho tiempo, no es que los tecnológicos ayudan en todo esto, es que vosotros os habéis dado cuenta también, pero también desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no os quepa la menor duda de que todo esto es que no hay quien lo pare. Es la bola de nieve que baja a la ladera abajo y, como todos sabemos, cuando llega abajo, que no sabemos dónde está el abajo, va a llegar muy grande. Pero es que en el EJAC hay una máxima que yo creo que hay que poner en valor, y es que está aquí para ayudaros. Es que no es otra cosa que una herramienta para ayudaros. Una herramienta tecnológica más, hay muchas, pero por concentrarnos en EJAC es una herramienta de apoyo, es una herramienta de ayuda. Luego se hablará del dato, es una herramienta que cuida el dato. El dato, ese valor que parece que es una tontería, pero que es seguramente la madre de muchas de las batallas. Antes, en la sesión anterior, se hablaba del dato como este elemento. Incluso en la presentación que hacía Ángel hablábamos de modelos disruptivos que se basan en el dato, pero si es que el dato lo tenemos, lo tenéis. Por lo tanto, ese modelo disruptivo realmente está al alcance de cualquiera. No hay que llamarse ni Wevox ni nada para poder hacer esos modelos disruptivos. Y el EJAC, si algo va a permitir, es esto. Por lo tanto, por supuesto, unirme al comentario de, evidentemente, el 2020 está a la vuelta y el 2020 va a producir que todo el modelo de transacción se va a ir inclinando hacia el EJAC. Sí es cierto que seguramente en enero del 2020 no se podrán cerrar de manera masiva según qué procesos, porque no todo el mundo tendrá esa capacidad, Gerard ya lo ha dicho, de acceder a la información, pero en el momento que la información sea accesible, desde luego sí, será el momento de ir cerrando sistemas nativos, entre otras cosas porque, como cualquier modelo de negocio, lo que no se puede mantener es dos costes para hacer lo mismo. Bueno, pues si eso es aplicable a un modelo de negocio de correduría, a un modelo de negocio de cualquier entidad, de cual que se dedique a lo que se dedique, pues evidentemente en el nuestro igual.
Bueno, os voy a cortar un poquito porque os enrolláis mucho. No, bueno. Javier, por favor, y luego también un poco el resto y iremos pasando a los... Vale. Desde Plus Ultra, bueno, que es la primera vez que participo en este evento que hacéis cada 2 años, agradecer la invitación y simplemente animaros a la oportunidad que supone EIAC. Al final se habla mucho de digitalización. Un primer paso en cualquier correduría es sumarse al uso de los ficheros EIAC que ponemos a disposición las compañías, de pólizas, de recibos y de siniestros. Hoy por hoy es un primer paso. Hay diferentes velocidades en la adaptación. Habrá corredurías que ya tienen un uso muy intensivo de la tecnología y les supone una mayor agilidad porque al final pueden dedicarse a la distribución, a la venta y lo que es el procesado de la cartera, el procesado de los recibos o los siniestros les viene ya en el mismo lenguaje independientemente de la compañía, con lo cual es muy útil y os animo a los que no lo hayáis probado a que os intereséis por ello, a vuestro comercial o a vuestro proveedor tecnológico. Y luego, aquellas otras corredurías que todavía no hagáis un uso tan intensivo de la tecnología, pues también el EIAC os puede ayudar a poneros a una buena velocidad, que es solicitar esta información. Ya tenéis digitalmente toda la información de las pólizas, recibos y siniestros y luego vendrán más cosas, con lo cual sí que es un buen punto de partida para prepararnos para lo que nos viene en el futuro y que mejorará mucho la agilidad con la que corredores o agentes y compañías podemos competir con otros nuevos jugadores del mercado. Perfecto. Javier, por completar con las aseguradoras. Bueno, buenos días. La mala suerte que soy el último en intervenir. Bueno, luego dejaremos a Pau, que tiene también El rollo. último no. En cualquier caso, yo seguro que soy el que menos sabe de temas de conectividad y del tema del IAC, ¿no? Ellos son mucho más expertos, están en el día a día. Pero bueno, simplemente desde Reales Seguros trasladar lo que ya se ha comentado. Esto no es algo que es una novedad más, sino que está para quedarse, que hay un antes y un después, que va en beneficio de vuestro y nuestro, y hablo como compañía de mediación. O sea que realmente, si estamos en esto, y estamos también dentro del grupo analítico y entre las compañías que han apostado firmemente por esto, es porque es bueno para ambas partes, ¿no? No concebimos dentro de no demasiado tiempo que tengáis que conectaros con cada una de los transaccionales de las diferentes compañías para esos estándares de intercambio de información básicos, que es de pólizas, recibos, siniestros. Por lo tanto, es algo que está y que además es de inmediatez. O sea, que ahí también animaros a aquellos que no estéis trabajando en formato SIA, que lo hagáis, porque en el 2020 yo creo que va a ser un año de cambio muy, muy significativo. Perfecto, perfecto. Pau, plataforma de aseguradoras, Asunt Idea, plataforma tecnológica, lo que es programa de gestión. Sí, ahora tengas. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, también me agrego al grupo de los agradecimientos por haberme invitado, por poder estar hoy aquí con vosotros. A ver, desde el punto de vista de las tecnológicas, el EIAC ya hace tiempo que vemos que a día de hoy es un punto ya de no retorno, es decir, estamos seguros que el EIAC es sí o sí la plataforma de comunicación estándar de futuro, eso está muy claro. Se ha de trabajar aún porque encontramos que el formato, la construcción, pensamos que es un modelo de datos muy complejo, es decir, no es algo muy sencillo diseñar un modelo de datos en el cual se tenga de poner de acuerdo un montón de integrantes como son aseguradoras, como somos tecnológicas, que además cada una tenemos una estructura de datos en nuestros sistemas que suele diferir. Igual que las compañías, cada una trabajan con unos sistemas, con las tecnologías, y todo eso al final hemos de hacer una especie de coctelera, mover esa coctelera y que todo funcione, porque al final cuando se va a servir ha de gustar a todo el mundo, o sea, ha de servir para todos. Entonces el EIAC, digamos, es el lenguaje de comunicación. Hay unos puntos que hemos de saber diferenciar. Hay mucha gente que los confunde. Primero se confunde lo que es el EIAC con la conectividad, ¿vale? El EIAC, digamos, que es el lenguaje, ¿vale? Es el soporte, cómo se envían esos datos y cómo se reciben esos datos, pero también la conectividad es un punto importante porque las aseguradoras han de hacer un esfuerzo para preparar sus sistemas para dotarlos de descarga automática, por ejemplo. Es decir, que no tengamos que descargar nosotros el EIAC desde la página web,
Eso empieza a ser un poco, hoy en día, pues realmente antidiluviano. Es decir, el que tenga de perder el tiempo, entrar a una página web para descargarme un fichero, pues para cargarlo, si todo ese proceso se puede hacer de una manera automática, pues mejor, porque nos vamos a ahorrar tiempo. Pero claro, detrás de todo eso hay un trabajo para que la aseguradora prepare unos sistemas de comunicación, las tecnologías también lo adaptemos y se puede intercambiar esa información de manera dinámica. Eso no sería EIAC, eso es un tema que sí que va en correspondencia a lo que se está trabajando en ella, porque realmente la evolución ha de ser la automatización total de procesos y en eso tiene un papel totalmente fundamental, pero hemos de tener en cuenta que el EIAC se basa en muchas cosas. A día de hoy, digamos que la estructura está muy bien definida, está muy bien construida, se están matizando detalles dentro de lo que es el propio formato, porque evidentemente es tan extenso que hay a veces fallos de interpretación. Es decir, tú lees el formato y dices, bueno, esto va por aquí, por allá, y puedes llegar a conclusiones diferentes que todas serían correctas, pero claro, esa interpretación en el modelo de datos es relativamente diferente según qué caso. Por ejemplo, hablamos de colectivos, ¿vale? La especialización de los colectivos es relativamente complicado. Cuando hablamos de siniestros, cuando hablamos de ciertos modelos de datos, liquidaciones, todo eso hace que el EIAC esté preparado para todo eso y más, pero se ha de trabajar, se ha de madurar, ¿vale? Y eso es lo que se está trabajando actualmente. Pero lo que sí tenemos claro es que a partir de este 2020 va a haber un cambio importante, que es un cambio en el paradigma de las comunicaciones de las aseguradoras, porque están todas volcadas ya en que esto es el futuro, lo tenemos todo claro, y hemos de adoptarlo, preparar los sistemas y sobre todo que los mediadores confiéis en adoptar este sistema. Es decir, si alguien me pregunta, que lo han hecho más de una vez, oye, yo es que con el sistema antiguo me siento muy seguro porque sé cómo funciona. En cambio, el EIAC no. Es que no tenéis por qué saber cómo funciona el EIAC. Al final, vuestra tecnológica os ha de dotar en vuestras aplicaciones de un sistema de comprobación de datos, de seguridad de la información, y lo que nos debe preocupar es que la información se descargue correctamente y sea procesable. Al final, lo que nos interesa es eso, ¿vale? No el cómo está hecho el EIAC, si al final eso es un tema para nosotros, o sea, para la gente que estamos trabajando en la estructura, en ponernos de acuerdo en cómo ha de funcionar y en mover los engranajes necesarios para que todo esto al final funcione y sea óptimo para el uso cotidiano, para tener los datos sincronizados y para tener esas bases de datos normalizadas, ¿vale? Con lo cual, pensar que el EIAC es algo que nos vamos ya a encontrar, ya lo hemos sentido muchas veces, vamos a encontrar cada día más en la situación de que lo vamos a tener de utilizar, que no nos vamos a dar cuenta, seguramente porque nuestro aplicativo de gestión lo va a automatizar y lo va a gestionar de manera automática, con lo cual nos vamos a dar cuenta que está ahí, pero es necesario tener en cuenta que hemos de empezar a apostar por ello. Es decir, que si aún no estáis trabajando y estáis trabajando con algunas compañías, con algunas aseguradoras con formatos privados, o sea, con formatos antiguos, como han comentado antes, de Excel, de archivos de texto y tal, empezar a solicitar que os cambien a EIAC, ¿vale? En lo posible, porque hemos de hacer ese cambio. O sea, cuanto antes esté realizado ese cambio, antes podremos ir avanzando en este modelo de datos y dejándolo cerrado y preparándolo para que todo sea mucho más rápido y mejor. Perfecto. Perfecto, Pau. Si os parece, creo que tenemos ya alguna pregunta que habéis ido haciendo, alguna duda. No sé si me puedes poner las preguntas de si hay alguna pregunta del WhatsApp. Y si no, si me activas también el micro, Rubén. ¿Sí lo tienes? ¿Sí? Bueno, Mario, veo aquí que tú eres de hablar. ¿Alguna pregunta para estos señores, señora? ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión como mediador? Es decir, ¿cuáles son tus problemas del día a día? Es decir, ¿qué te supone la tecnología, los datos, la sincronización de los mismos para ti como mediador? Aterrizado al día a día de abrir la persiana, ¿qué les transmitirías? Yo, por mi modelo de negocio y la manera que tengo de trabajar, que estoy solo en la oficina, lo que sí que noto es que me consume igual muchos recursos, que me quita para la venta, porque hay que configurar muchos parámetros que yo realmente, pues no sé, teóricamente es un buen sistema, pero quizás tendría que ser de una manera un poquito más automática, que estaría mejor trasladado al día a día. ¿Tienes programa de gestión o lo haces a mano? Sí, con Tesis estoy con Tesis también. Muy bien, perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta? Una pregunta, un discurso, no sé qué tenemos aquí. A ver, bajamos a la calle y le preguntamos a los transeúntes cuántos números tiene su cuenta bancaria. Pues no se acuerdan. ¿Dónde está la pregunta? Sigue leyendo. ¿Qué creen que nos responderán? Pues 20. Si preguntamos cuántos números tiene su póliza de seguros, pues tampoco. Si no quiere codificar... Bueno, lo estáis leyendo, ¿no? ¿No creen que el primer objetivo sería codificarse? Bueno, el número de la cuenta bancaria dice mucho para todos, en cambio el número de una póliza de seguros solo le dice algo a una sola compañía. ¿No creen que hay que elegir unos números que diga mucho más para todos? Complicado. Bueno. Eso es muy complicado. Es muy complicado. Es decir, el que queramos recodificar los números de póliza
Cada compañía, como he comentado antes, tiene su sistema informático, tiene su sistema de indexación y cuando hablamos de bases de datos es muy difícil cambiar eso. Que se pudiera conseguir un sistema como, por ejemplo, en los libros el tener un código EAN para identificar, eso se ha hablado alguna vez, pero una codificación de ese tipo, ¿en qué nos ayuda? Si al final realmente cuando hacemos una búsqueda en nuestro programa de gestión lo vamos a tener todo o lo tendríamos de tener todo. Toda esa información. Simplemente el ver un churro de datos, que lo veamos más o menos organizado, no tiene mucho sentido tampoco. Tenemos a Juan que quiere hacer otra pregunta. Está activa el micro, creo. Sí, hola, muy buenas. Yo quería saber cuál es el grado de implantación a nivel de aseguradoras. Si son en las representativas las que están en esta mesa o si realmente hay un grado de implantación importante a nivel de mercado asegurador. Y una vez que se da el paso a pasar a IAC, ¿cuál sería el tiempo de proceso? Ya la pregunta es más igual para Pau. El tiempo del proceso de vuelco de datos para iniciar este nuevo lenguaje o esta nueva forma de actuar. Bueno, en nuestro caso, en Red de Seguros, el 53% de los datos que movemos ya se mueven en formato IAC. Y lo que hemos notado es un incremento brutal en los últimos 6 meses. En nuestro caso, yo te doy el dato nuestro. Es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando de la mano de asociaciones, de TIREA, y en nuestro caso está muy avanzado. O sea, yo como completar, se ha hablado del grupo analítico y yo creo que no sabemos qué es el grupo analítico. Lo que tenemos es a 9 compañías, de las cuales hay aquí 5 representadas, que están apostando mucho. Son entidades que tienen una gran representación en el mundo de la mediación, mucho volumen de primas mediadas, y estas 9 compañías son las que están tirando el carro y están haciendo que esto nos ayude a salir adelante. Con estas 9 compañías realmente estamos cubriendo mucho. No digamos que somos que son las únicas, pero ya sabemos y son las que nos están proporcionando esos datos que os estamos dando. Es decir, este grupo analizamos la implantación, analizamos qué está pasando, cuáles son los problemas y analizamos el crecimiento de esa implantación. Y realmente sí que hay ya muchas compañías que están muy implicadas en el proceso de IAC y sobre todo las más relevantes. Correcto. En cuanto a la pregunta que comentabas, el coste de la implementación de un IAC, a ver, nos hemos de basar primero dependiendo un poco también de la compañía, o sea, dependiendo de la aseguradora y dependiendo de cómo lo tenga preparado. Una aseguradora que lo tiene, como cualquiera de las que está aquí, que están muy preparadas ya para ello, tanto los modelos de gestión de producción, los modelos de datos a nivel de pólizas, de cartera, que digamos que son los procesos más cotidianos y los que nos interesan tener más sincronizado, realmente lo que sería el modelo a cambiar es muy básico. O sea, es decir, tú pedirás unas claves a la compañía, normalmente responden relativamente rápido, puede ser que respondan en 2 o 3 días o incluso en el mismo día, según cuáles, porque lo puedes hacer incluso por la web en algunas, y simplemente es configurarlo y empezar a descargar. En algunos casos se suele pedir a veces un histórico de movimientos anterior, porque hay cierto miedo a que se haya podido perder datos o pueda haber algún cambio en el modelo de datos que obligue a actualizar esa información. Y puedes decir a tu compañía, pues mira, pásame un fichero ella que tenga movimientos desde hace 6 meses atrás, ¿vale? Para poder cargar esa información. Una vez eso está hecho, como los sistemas automáticos de las aplicaciones permiten la descarga automatizada cada 24 horas, normalmente las aseguradoras generan ficheros, esos ficheros son descargados y procesados. A partir de allí se pone ya el engranaje en marcha, con lo cual es relativamente rápido ponerse a ello. Lo que frena el ponerse a ello, pues quizás un poco el desconocimiento, el miedo, el si me va a funcionar igual que los ficheros que estaba utilizando antiguamente. Yo creo que estos miedos y estos tabús los hemos de perder, porque el IAC, en la madurez que tiene ya actualmente, funciona mucho mejor que la mayoría de ficheros privados. Es decir, la estructura de datos está mucho mejor concebida y es mucho mejor, incluso en cuestión de calidad de datos, a los ficheros tradicionales o ficheros privados que facilitaban las compañías de manera antiguamente. Hay compañías que, como han comentado, aún no están preparadas al 100% para trabajar con IAC, pero suponemos que a partir de enero de 2020 empezarán a ponerse las pilas para intentar llegar a lo que ya tienen las otras, es decir, a llegar a un nivel que ya sea óptimo para trabajar, con lo cual habrá un periodo de transición con esas compañías concretamente. Perfecto. Pau, tenemos otra pregunta de Adolfo por allí. Lo que tenemos que hacer es codificar, es decir, vuelvo a repetir, yo soy de la pregunta de la codificación, por lo siguiente, lo que tenemos que intentar es que 2 máquinas hablen entre sí. Sí, correcto. La máquina del corredor de seguros o del mediador con la máquina que tiene la compañía de seguros. Sí. Los 20 dígitos del banco dicen mucho a todo el mundo.
El número de póliza dice mucho a todo el mundo. Usted sabe que los primeros 4 dígitos es el registro del banco. La entidad se basa en los SICA. Sí, claro, pero imaginémonos, nosotros tenemos 4 dígitos con todas las compañías codificadas en España. Lo registra la DGS. Ninguna compañía de seguros tiene 9.999 sucursales. En el ramo en los ramos no hay ningún ramo que tenga 99. Es decir, en España no hay 99 ramos. Y ninguna compañía tiene 999.999.000 clientes de un ramo, de una sucursal, de una compañía. Adolfo, Con lo cual, esos 20 dígitos dicen mucho. ¿No creen ustedes de verdad que la codificación es básica para todo este proceso? A ver, la codificación siempre es fundamental para cualquier tipo de proceso. Pero un código EAN, por ejemplo, a nosotros, personalmente, ese código no nos dice nada hasta que no lo inyectamos en una máquina, en un código de barras, que ese sistema va a leer la información de ese código, va a buscar la información necesaria a la base de datos y nos enfoca el libro, la editorial, el contenido. Pero por el código nosotros, como personas, no podemos ver toda esa información. Es la máquina la que lo ve. Nosotros nos podemos orientar, como en el número de cuenta bancaria, puedo ver si es la Caixa, si es del BBV, porque los 4 primeros dígitos, normalmente sé que el 2100 es la Caixa, 182 es BBVA, y más o menos, por la coincidencia de esos números, ya me doy una orientación. ¿De qué me sirve saber si es de la Caixa o el BBVA? Pues quizás en algunos casos me puede servir de alguna cosa, pero si no tengo más detalles, más información, con ese código tampoco consigo el objetivo de llegar al detalle de esa información. La codificación es muy importante internamente, porque las máquinas, la única manera de encontrar información es a través de un código, ¿vale? ¿Qué pasa actualmente, por ejemplo, con el EIAC? El EIAC, pues hoy en día aún no hemos llegado a coincidir, a ponernos de acuerdo para poder codificar los ramos, los subramos, los subproductos, porque además, entrando en una propia compañía, claro, hay un montón de productos, todos son diferentes, las coberturas también varían, porque han de tener productos diferentes para dar su perfil, su competitividad en el mercado. O sea, es natural que haya eso. Pero claro, codificar todo eso es relativamente complejo. Ya fue muy complejo para la DGS crear unos ramos básicos para poder trabajar, y aún hay mucha gente que no está de acuerdo, porque dice, hombre, es que englobarlo todo en autos, bueno, pero es que si lo planteamos es muy difícil. Es muy difícil todo. Entonces, y es muy difícil moderar y porque todos queréis hablar y no, es perfecto. Quería hacer hay una pregunta más en pantalla, si os parece, para no entrar en un detalle súper aterrizado, ¿vale? Hostia, pero qué preguntas, hemos dicho preguntas. La ha cambiado. A ver, había otra antes. ¿Debemos creer que este formato EIAC nos solucionará estas aperturas de siniestros, ¿vale? Mediante intercambio desde nuestras aplicaciones ERP? A ver, siniestros. ¿Va a gestionarse bien, Gerard? Hay que entender un poco lo que es el EIAC, ¿no? A día de hoy, la apertura de siniestros no se puede hacer por EIAC y en corto espacio de tiempo no se va a poder hacer por EIAC, ¿no? El EIAC básicamente hoy se centra en 4 puntos, ¿no? Tenemos lo que sería descarga de ficheros de pólizas, de recibos, de siniestros. Luego hay un cuarto punto que alguna compañía hemos implementado, que es la bidireccionalidad de los recibos. Quiere decir la respuesta a un recibo, poder liquidarlo, poder anularlo, ¿no? Pero a mí me gustaría un poco centrar el foco en qué nos va a suponer o qué nos puede llegar a suponer en nuestro día a día el utilizar el EIAC, ¿no? Oímos mucho hablar del EIAC, pero en nuestro día a día, ¿qué puede suponer, ¿no? Pensad que hay muchos compañeros vuestros, a lo mejor algunos de los que estáis aquí, que todavía estáis descargando estos ficheros propios de las compañías. Algunos lo hacéis con frecuencia diaria, pocos, semanal, pocos. Lo que se suele hacer es descargar una vez al mes la cartera de recibos, ¿no? ¿Qué nos permite el EIAC? El EIAC nos permite, bien implementado, como por ejemplo a través de una plataforma tecnológica, lo que ha dicho antes Pau, sincronizar base de datos. Es decir, de forma automatizada, vosotros no os tenéis que preocupar, descargar cada día las pólizas, recibos, siniestros. No todo, los movimientos de pólizas, recibos, siniestros. Eso que permite tener vuestra base de datos en vuestra plataforma tecnológica sincronizada con cada una de las compañías con las que trabajáis. Además, es decir, eso, como estáis viendo, ya es una gran ventaja. ¿Qué nos permite? Para empezar, nos permite no tener que conectarnos a la web de cada una de las compañías. Podéis trabajar en vuestra plataforma. Tenéis allí los datos actualizados diariamente. No os tenéis que conectar al EPAC de Allianz y al resto de webs de las compañías, que cada una funciona de una manera diferente. Tenéis que aprenderos cómo funcionan. No tenéis que manejar N logins y passwords. No, únicamente trabajar en vuestro sistema. Segundo, no tenéis que duplicar operaciones. Seguramente muchos de vosotros, a la hora de
invento, abrir un siniestro, pues lo habéis abierto en la web de la compañía y como no tenéis esa sincronización, luego lo habéis tenido que abrir en vuestra plataforma. Estáis duplicando trabajo. Estáis cargándoos de tareas administrativas. El EIAC, al estar perfectamente sincronizado, permite hacerlo en una única plataforma, la vuestra. Y además, como tenéis toda la base de datos en vuestra plataforma, podéis explotarla de forma agregada, con todas las pólizas de todos los clientes, independientemente de en qué compañía estén. Tenéis una única base de datos con la que trabajáis y que podéis explotar. Como podéis ver, el usar bien el EIAC nos puede llegar a dar unas grandes ventajas. Y esto, lo que estamos comentando, es la base de la digitalización de vosotros como mediadores. Se empieza por el EIAC. Perfecto. Una cuestión que Ricardo quiere comentar. Tengo una pregunta que me ha llegado por aquí, que es importante porque también hace referencia a la red agencial. ¿Vale? Preguntan si en las compañías también van a promover, o al menos no obstaculizar, el uso de EIAC entre la red agencial. No sé si, Ricardo, ¿qué querías hablar? Yo, antes de poder decir algo sobre esto, sí me gustaría dar un pasito atrás a lo que acabamos de estar comentando. Se han dicho muchas cosas, incluso se han hecho preguntas que ya es el 2.0 de la conectividad. Pero claro, antes de poder correr es aquello de primero vamos a ver si somos capaces de andar. Pero desde luego, Gerard lo ha explicado creo que fantásticamente. Gracias. Redes de agentes. Redes de agentes. A ver, la tecnología, desde luego, lo que no puede ser es una exclusividad, en principio, para nadie ni para nada. Por lo tanto, redes de agentes, ¿por qué no pueden tener acceso a según qué utilidades, a según qué web service, a según qué opciones? Y, por lo tanto, impedimentos, a priori ninguno. Otro tema irá relacionado con estrategias o no en función de según qué elementos, pero a priori yo no veo ninguno. ¿Tenemos otra pregunta de ahí? Una pequeña discrepancia con vosotros. Estáis hablando siempre de primero abrir el parte en la compañía y que luego a la noche se nos descargará en nuestros sistemas. En principio es al revés. Nosotros al cliente le atendemos con nuestros sistemas y actualmente EIAC es unidireccional, o sea, solamente de compañía, excepto algún recibo devuelto o algún cobro que hayamos hecho, algún recibo devuelto, que se pueda comunicar, pero entiendo que es al revés. O sea, abrimos en nuestros sistemas y luego es que se comunica en la compañía, mientras hasta que no sea bidireccional. En principio me da igual descargarme un fichero CSV o que la máquina me mande un fichero CSV o que me mande un fichero EIAC. No, a ver, el hecho de que hablemos del EIAC no quiere decir que eso sea la única conectividad que tenemos las compañías. Las compañías, todas ya a día de hoy, tenemos web services, funcionalidad a través de conectividad para abrir siniestros desde las plataformas tecnológicas. Entonces, la forma de funcionar, por ejemplo, en el caso de un siniestro, es tú en tu plataforma abres ese siniestro, a través de esa conectividad se comunica a la compañía, entonces tú ya tienes el siniestro en tu plataforma y la noche siguiente descarga el resto de información que a lo mejor no tienes, que ha añadido la compañía sobre ese siniestro. Y si al día siguiente hay un movimiento de siniestro, otra vez lo vas a descargar, de forma que vas a tener actualizado siempre los datos del siniestro en tu plataforma. Pero la apertura del siniestro actualmente no se puede hacer a través de EIAC, lo haces a través de la conectividad que ofrecemos cada una de las compañías. ¿En cuántas compañías podemos cargar un DDA una vez abierto en nuestro sistema? Te cuento, 0. Desde nuestro programa a la compañía. Hacemos una aclaración si queréis, porque EIAC es muy amplio. EIAC es muy amplio, se han definido muchos procesos, bidireccionales, por así decirlo. Hay procesos que van de entidad a mediación, al corredor, y hay otros procesos definidos que van de corredor a entidad. O sea, en EIAC está definido lo que es esa bidireccionalidad que estáis comentando. Lo que
pasa es que, como he dicho, nosotros vamos paso a paso y el compromiso que tienen las compañías de poner en marcha ahora es parte de ese proceso bidireccional, de forma que lo que nos hemos comprometido es a los procesos que van de compañía a corredor en pólizas, recibos y siniestros. No significa que no lo vaya a haber, en su momento pues habrá la bidireccionalidad, pero hemos empezado a implantarlo con las empresas y las corredurías en esa fase. Y estamos en la fase, cuando hablamos de Objetivo 2020, estamos hablando del objetivo de pólizas, recibos y siniestros, entidad, corredor. A lo largo del 2020 seguiremos trabajando para poder implantar el resto pero el compromiso que tenemos, si no vemos lo contrario, el compromiso de este grupo, que es el que está trabajando, era para esos procesos. Perfecto. Me gustaría matizar en este aspecto también Muy para rápido, acabar de muy rápido, responder, pero muy rápido. A ver, eso que comentas es verdad. A ver, realmente el EIAC no cubre un web service privado. Es lo que intentaba al principio de mi exposición comentar. Hemos de separar lo que es EIAC de lo que son web service privados, ¿vale? Hay compañías, corrijo también a Gerard, no todas las compañías tienen la posibilidad con un web service de introducir un siniestro. Eso también hay que matizarlo. Las compañías que están aquí... Las que estamos aquí creo que todas, pero hay compañías que no. ¿Vale? Y también es verdad que hay tecnológicas que tampoco son capaces aún porque no han entrado y programado ese web service en su sistema para que pueda comunicarse con la compañía. Con lo cual, pensar que además es muy costoso eso. O sea, no es algo sencillo, no es una tarea de hacer un chasquido de dedos y ya lo tengo hecho. No, es costoso. Pero habiendo por medio el EIAC, creo que al final esto se va acabando normalizando poco a poco. Habrá compañías que igual esperarán a tenerlo en EIAC y ya no invertirán en un web service para hacer ese tipo de comunicación. Con lo cual es normal que os podáis encontrar en la situación de que no podéis enviar el siniestro a la compañía dependiendo de la aseguradora y dependiendo de la tecnológica. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Pau, y a todos por las preguntas. Haremos una pequeña recomposición porque el tema creo que da mucho de sí y es lo que realmente os preocupa y os parece muy interesante. Entonces, lo que vamos a hacer, si os parece a la mesa también, como tenemos cinco temas de debate, vamos a avanzar en los otros 4, pero de una manera un poco más indistinta. ¿Vale? El que quiera hablar un poquito del dato junto con concepto de EIAC, de intercambio, de digitalización, cliente joven, a vosotros, a los asistentes también, por supuesto. Vamos a dejar esta slide con los 5 temas de debate, siempre centrado, el objetivo era siempre centrado en el mediador, aseguradoras y cómo hablar de estos detalles. Y si os parece al público también, pues que podéis preguntar de un tema o que podéis preguntar de otro. Nos quedan 30 minutos, 35 minutos y entonces lo haremos de esta manera. Además estáis participando muy dinámicamente. El que quiera hablar por micrófono pues está a vuestra disposición. ¿Vale? Si os parece... Ataco yo la segunda, David, 2 minutos. David siempre arranca, ¿eh? Tienes un buen arranque. Sí, tengo un buen arranque, sí. El canal de Internet. La verdad que es curioso, pero normalmente hablamos del canal de Internet como si fuera un primo lejano, ¿no? Y un poco lo que decía antes. Al final, Internet somos todos, como dice Hacienda. Y es totalmente compatible con la mediación y en busca de la omnicanalidad, ¿no? Que es lo que tenemos que trabajar. Internet nos ha traído la conectividad, un ecosistema digital, nos obliga a pensar en nuevos productos, en nuevos canales de comunicación con el cliente y es lo que tenemos que transformar, ¿no? Luego viene el Internet en las cosas, el Internet en las personas, luego vendrá el de las mascotas. Va a haber muchísimos cambios, el 5G también, que nos va a ayudar a conectarnos a todos, ¿no? A bajarnos una peli en 3 segundos a través del móvil, en tener 30.000 millones de cosas conectadas, las ciudades, ¿vale? Todos los artilugios. ¿Qué riesgo le veis? La mesa. ¿Qué riesgo le veis a Internet, a cual está evolucionando estos años? Vosotros los mediadores también. Ahora que me quiera levantar la mano. Es una oportunidad. Me levante, le paso el micro. Pero ¿qué os preocupa a vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Alguien más de la mesa? ¿Disparar? A ver, riesgo, sinceramente, es que plantearse que Internet es un riesgo no sé, es que es una realidad que hace muchos años que llegó para quedarse también y por lo tanto Internet, como dice David, es una oportunidad. Y desde luego es una oportunidad que vinculada a la conectividad es una oportunidad al alcance de cualquiera. Es decir, realmente para llegar a donde se quiera llegar a través de Internet hay 1.000 millones de medios y la conectividad bien trabajada, bien construida y desde vuestro lado, el infinito es el límite. Realmente no hay ningún sitio a donde no se pueda llegar a través de un trabajo bien hecho en términos de conectividad, entre otras cosas, volviendo otra vez quizá a lo del dato y, por ejemplo, vinculándolo también al joven. Antes, en la sesión anterior, se hablaba de cómo podemos atacar a ese joven que en sus prioridades no tiene quizá el tema de los seguros.
Bueno, pues como es lo que sí sabemos, que en sus prioridades está ser muy digital, bueno, pues hay muchas maneras de llegar digitalmente a este cliente joven. Y por lo tanto, la manera de llegar a ese cliente joven seguramente sea por Internet y seguramente sea trabajando bien toda esta parte de la conectividad que nos permita saber qué tenemos, qué no tenemos, dónde puedo llegar, dónde no puedo llegar, y sin esto, desde luego, será complicado. Vamos a dar respuesta, si os parece, también a esta pregunta que se ha quedado antes pendiente. Hablando del canal Internet y Marketplace de seguros, habla también de los agentes, a veces siempre un poco olvidados, ¿no?, en estos foros. Entiendo con Marketplace, nos lo tendría que aclarar, si está por aquí y quiere expandir la pregunta, será bienvenido, pero ¿estará visible también para el consumidor? No sé, ¿alguien entiende mejor que yo la pregunta y se atreve a darle respuesta? Yo no sé si está relacionando las insurtech. Puede ser, no sé. Bueno, puede ser. Yo creo que dentro de las que has expuesto antes había una que lo que estaba vendiendo era el asesoramiento del mediador, ¿no? Y yo creo que es lo más acertado. Estamos hablando de venta online al 100%. Y bueno, y en este caso, pues lo que estaba vendiendo es las bondades del mediador, ¿no? Y yo creo que es compatible. Recuerdo que hace 10 años estuve haciendo mis pinitos con una página web que se llamaba, la edité y la publiqué, se llamaba elmejormediadordeseguros.com, que alguno de vosotros ya la conocéis, y ya no está publicada. Y lo que hacía precisamente era eso, ¿no? Conectar a los clientes, a las compañías y a los mediadores con una base de datos súper completa, donde creaba un enlace para acceder a ellos a través de Twitter, de Facebook, ¿vale?, de los diferentes canales, darles visibilidad, geolocalizados también, y lo que buscaba es propiciar los comentarios de los clientes para que estén valorados y alguien pueda elegir al mejor mediador dentro de su localidad, ¿no? Entonces, por supuesto que los agentes exclusivos y cualquier tipo de mediador tiene cabida. Muy bien. Igualmente, temas que os preocupan a vosotros los mediadores y respecto al canal, ¿qué os parece al resto de la mesa? Internet en general, para vosotros como compañías. Bueno, algunas yo simplemente, más que con contestar a una cuestión concreta, es una reflexión, ¿no? Una reflexión cuando se habla del Internet como canal. Yo creo que no profundizamos demasiado, ¿no? Aquellos que nos dedicamos a distribuir seguros, nada tiene que ver un seguro de auto con un seguro de empresas, un seguro de vida. Por lo tanto, generalizamos mucho. Generalizamos mucho. La tecnología existe desde hace muchísimos años. Yo llevo ya unos cuantos años en este sector y la posibilidad de que alguien se haga un seguro de auto, hablo de seguro masa, a través de un canal de Internet, yo ya no recuerdo los años. O sea, la tecnología existe y, por lo tanto, todo el mundo lo podría hacer hace muchos años. Y cuando vemos los datos que tenemos ahora, la verdad, como mínimo, nos deberían sorprender. ¿Cómo es posible que con una tecnología tan avanzada, con esa facilidad que tiene cualquier cliente de mirar un precio en Internet, cómo es posible que la mediación siga teniendo esa cuota que tiene, ¿no? A partir de ahí, las reflexiones pueden ser muchas. Nosotros en Reales Seguros siempre vemos la tecnología como un medio y no como un fin, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo estructuramos para que esa tecnología nos permita bueno, pues ser más eficaces y más eficientes. Dicho esto, en el tema de auto, el no estar en el mundo de Internet probablemente es que no existes. Luego está la cuestión de toda aquella gente que mira en Internet y luego contrata a través de un mediador. Correcto. Y acabo, un seguro tan simple como es el seguro de auto, entre comillas, es un seguro muy complejo. Sí, sí. Y partimos de que los clientes que compran a través de Internet saben lo que compran, no tienen ni idea de lo que están comprando. No tienen ni idea. Me lo creo. Por lo tanto, yo creo que esto tiene un periodo de maduración, hay que estar, evidentemente, la tecnología va a avanzar y avanza bueno, de forma brutal, pero tampoco nos volvamos locos. Perfecto. Y luego, y cuento una anécdota, una última y acabo. Yo vivo en Madrid, y en Madrid estamos muy sensibilizados con todo el tema medioambiental. Por lo tanto, no puedes entrar en tal zona, no puedes estar. Yo cuando cambié de coche dije, hombre, pues me voy a comprar un coche mixto enchufable. De verdad que me haría una ilusión enchufarlo en algún sitio. De verdad, oye, y lo intento, Y lo intento, Voy a un parking,
oye, mira, estos tienen... Joder, está siempre completo, claro, hay 4 sitios. Pues, o sea, ¿existe la tecnología? Sí, obviamente que existe, pero desde luego todavía hay años luz para que esto sea una realidad 100%. Trabajo. Vamos a ir con otra pregunta que está ahí, que hace relación a uno de nuestros presidentes, creo, o al antiguo rey, una de dos. Entonces, ¿confía el mediador en las compañías de seguros a la hora de compartir los datos del cliente? Me refiero al tratamiento de los datos. ¿Qué os parece? ¿Qué tenéis que decir a eso? Compañías. También plataforma, Pau, que tú ves lo que te piden que se introduzca, lo que se envía a la aseguradora, lo que devuelve. ¿Qué tenéis que comentar en ese aspecto, no? A ver, sí. Hay un poco de todo, ¿no? Aquí seguramente es cierto que algunas compañías en algún momento no han hecho buen uso de los datos, sobre todo nos estamos refiriendo a los datos de contacto de los clientes, ¿no? Mail, teléfono móvil, y pues un poco esa mala fama ha trascendido, ¿no? Y acaban pagando justos por pecadores, ¿no? Aquí seguramente la solución sería pues, tener un protocolo sectorial en el que estuvieran muy claros los puntos que las compañías se tendrían que comprometer a cumplir, ¿no? En los cuales pues, claramente pues, se entregara un mapa de las comunicaciones a los clientes para todos los mediadores, para que se supiera qué comunicaciones hay, comprometerse a no enviar comunicaciones promocionales si no es con el consentimiento vuestro, tener a disposición un histórico de todas las comunicaciones enviadas, que en todas las comunicaciones, cartas o por cualquier otro medio que se envían aparezcan claramente vuestros datos, vuestros logos, vuestras webs, vuestras apps en el caso de que las tengáis. Ya os digo, una serie de puntos que podrían conformar un protocolo en el que las compañías nos pudiéramos adherir y nos comprometiéramos a cumplir y acabaríamos un poco con esta falta de confianza, ¿no? Pau, también tenías... Bueno, yo solo quería añadir plataforma. que es verdad, de hecho lo ha comentado Gerard, que hay cierto miedo, sobre todo porque se han hecho algunas prácticas antiguamente, porque ahora ya con la ley de protección de datos nadie tampoco se la quiere jugar, porque hay una serie de contratos que comprometen a la utilización y al tratamiento de esos datos, con lo cual es difícil que esos datos se utilicen para fines que no son los adecuados, ¿no? Entonces, hoy en día es muy difícil que esos datos se puedan utilizar de una manera incorrecta por parte de las aseguradoras y es normal que esa información la tengan de recibir para poder detallar perfectamente la ubicación de ese cliente y toda la información que conlleva ese cliente. Yo creo que hoy en día eso nos tendría que preocupar. Sí que se han oído muchas cosas, es verdad, yo también las he oído y he visto algunos casos, sobre todo, como no, en banca. En banca era algo, yo recuerdo que inicialmente hace años en banca enviábamos los ficheros con la norma 19, que seguramente muchos ya conocéis, y después esos datos eran explotados. Eso era una realidad. De hecho, nosotros y algunas tecnológicas pusimos en nuestras aplicaciones de gestión unos sistemas para enmascarar la información que se enviaba. Hoy en día creo que todo esto ha cambiado mucho y hemos ya de empezar a confiar un poco en el flujo de información, tanto de ida como de vuelta. Ya hay unas normas, hay unos contratos de cesión de datos, de protección de datos, que están regulando el uso de esa información. Y hoy en día creo que hemos de estar un poco más tranquilos en cuanto al tratamiento de esos datos. No nos ha de preocupar tanto si envío este teléfono, igual lo van a utilizar para contactar directamente con mi cliente. Ese tipo de cosas hemos de empezar a perder un poco el miedo ya a día de hoy. Perfecto, Pau. Tenemos también aquí una pregunta de otro caballero. A ver. Se oye, ¿no? Sí. Iba por la misma línea, confianza. Yo creo que en la mediación con las compañías y las compañías con la mediación ha habido una confianza obligada, porque ha habido una desconfianza absoluta. Y con la tecnología nadie está en contra de la tecnología, pero sí el mal uso de la tecnología. Por una parte me alegra oír lo que habéis dicho, los protocolos de un nuevo contrato de confianza. Pero después yo creo que es algo importante para el cliente final. O sea, con toda la tecnología lo que intentamos es que el cliente se autosirva de muchas cosas, ¿no? Tenemos también que pactar qué cosa hacemos cada uno, ¿no? Los mediadores y las compañías, o las compañías y los mediadores. Porque hacer 2 veces la misma cosa o hacerla las 2 veces mal, el cliente nos va a echar a todos, a las compañías y a los mediadores. Eso yo creo que es la parte más importante, por lo menos a mí, que es el cambio social de la comunicación entre el consumidor y proveedores, que somos ambos, compañías y nosotros.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más, una importante que también se nos había quedado antes, del tema del EIAC, y preguntan por si integrará todos los datos de la póliza. Ya sabemos que a veces la póliza se emite, ya sea por la propia aseguradora o por plataformas, con muchísima información del riesgo para poder emitir la póliza, y luego en la descarga, si vienen todos los datos, si no viene, si se queda a mitad de camino. ¿Qué nos podéis comentar? Yo aquí lo que diría es que la es un bulo, pregunta se hace en futuro y yo diría que contestaría en presente. Esto ya está ocurriendo hoy. Es decir, hoy ya se están dando todos los datos de la póliza. De hecho, si miramos sistemas nativos contra EIAC, seguramente el sistema nativo tenía menos volumen y el EIAC ha llenado los huecos. Sí es cierto, lo ha comentado Pau, que hay cositas muy concretas, por ejemplo, en colectivos, que sí que hay una falta de dato o de riqueza del dato, pero si hablamos de la generalidad del modelo, hoy en día eso es exactamente lo que está o debería estar ocurriendo en casa del corredor. Ahora mismo hay 3 grupos de trabajo activos que están estudiando, estos 3 que ha comentado Pau antes, siniestros, liquidaciones y colectivos, para ver qué información se considera que se debería incluir al estándar para cubrir esta posible deficiencia. O sea que... Perfecto. También quería interpelaros en algo interesante que me han transmitido por el grupo de WhatsApp, también es el concepto de la formación. Nos comentaban también que cómo se podría organizar mayor formación o de qué manera lo veis también vosotros en las compañías. Yo sé que algunas estáis haciendo, os enteré también a través de los grupos, pues intervienen y generan documentación, pero para este tema de implantación respecto a los datos, cómo utilizarlos, cómo las plataformas trabajan con vosotros, qué tipo de formación estáis intentando hacer vosotros a nivel territorial, por las zonas, con los mediadores. Contarnos un poco esos planes. Bueno, nosotros este año, además forma parte de una iniciativa estratégica, lo que estamos haciendo es formar a todos los equipos comerciales para que a su vez den el apoyo a la mediación, tanto en los RPs como en la parte de multitarificadores. Creo que es súper importante los que están más cerca de los mediadores y están codo a codo trabajando con ellos, que sepan parametrizar un multitarificador, que sepan cómo funciona un programa de gestión, ¿vale?, para poder apoyarles. Y entonces yo creo que es el punto de partida. ¿Alguno más que intervenga? Bueno, nosotros hemos hecho algo similar. Nosotros hemos creado una sensibilidad en toda la organización, creando un cuadro de mando específico que todo el equipo comercial lo tiene, en cuanto a indicadores de uso, de plataformas, incluso también de conectividad en IAC. Hemos definido unos responsables a nivel territorial. Bueno, nos conocéis, nosotros somos una compañía descentralizada, tenemos 7 direcciones territoriales, 55 sucursales. Por lo tanto, tenía ese punto de complejidad que todos nuestros equipos conocieran esto de primera mano. ¿Qué hemos hecho? Pues insisto, formar al equipo y poner un coordinador de zona, lo llamamos, con un nivel de conocimiento de tal forma que cualquier incidencia o cuestión pues está perfectamente canalizada. Perfecto. Javier. Sí, nosotros, igual que mis 2 compañeros de Liberty Real en Plus, además de formar un poco al equipo interno, también teníamos demanda de la mediación de, hombre, ¿cómo le puedo sacar más partido a lo que ya tenéis de servicios de conectividad con las plataformas tecnológicas? Entonces, lo que sí que hemos hecho ha sido algún curso específico con determinadas plataformas tecnológicas, conjuntamente con el corredor, para ver cómo configuran todas las utilidades que tienen, cómo le sacan partido a la parte de emisión, a la parte de siniestros y a la parte de recibos. Entonces, eso es un enfoque complementario. Y en ese mismo programa formativo se puede meter también la parte de IAC, que al final viene, si utilizan una plataforma tecnológica, les viene natural, como indicaba Pau, y además todo lo que va asociado a la conectividad, que son la gestión de las pólizas y los siniestros. Correcto. Ricardo, bueno, a ver, hemos estado hace poco en Málaga haciendo una presentación, ¿no?, para la compañía, y a nivel de conectividad también hacéis presentaciones por territorio, ¿no? A ver, nosotros efectivamente, como no puede ser de otra manera, somos compañías mediadas todas y por lo tanto tenemos seguramente los mismos inquietudes y los mismos problemas. Llevamos años trabajando en esta línea que comentan los compañeros, con personas cercanas en el territorio, conocimiento en los equipos, pero también estamos intentando, y muchas veces, por no decir todas, de la mano de proveedores o de los colegios, intentar hacer sesiones, talleres, cosas que realmente sean útiles para el distribuidor,
para que entienda la capacidad de mejora que tiene su gestión, para hacerle ver qué cantidad de cosas puede hacer que a lo mejor no está haciendo. Hablábamos antes del tiempo o de otras muchas razones. Seguramente el tema de la formación tenga mucho que ver en esta falta de saber hasta dónde puedo llegar. Y esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, llevamos, como bien dices, muchas sesiones recientemente y las que nos quedan. Es decir, que es que esto ya es un sin parar. Con colegios de mediadores, ¿no? Con colegios de Creo que mediadores. es una iniciativa interesante con especialmente. colegios como los que están aquí reunidos hoy. Sesiones exclusivas de conectividad, ¿no? No es la única compañía. Conozco yo expresamente a otras compañías que hacen este tipo de reuniones y la verdad que yo he asistido a unas cuantas, dando también nuestra visión y viendo cómo esas compañías explican sus procesos de conectividad y me parece muy interesante. Creo que les podéis pedir que ahunden en esas iniciativas, que me consta que todas las que hay aquí las tienen y cuando las promulguen en los colegios en los que estéis, si son aquí, que podáis asistir. Creo que os va a merecer la pena cada vez más. Es importante comentar que en estas sesiones no es tanto hablar de la compañía, de hecho de la compañía se habla prácticamente nada. Efectivamente. De lo que estamos hablando es de la herramienta que usáis, de cuáles son los problemas del día a día y por dónde se le puede sacar partido a esto. Este es el objetivo de la sesión, no de hablar de si AXA o quien sea tiene o deja de tener. Correcto. Tenía doble valor, ¿no? Si os parece, también hemos hablado de los 3 primeros temas bastante, temas de canal de internet, el manejo del dato, el IAC como tal, que seguirá existiendo. Tenemos unos cuantos minutos todavía. Seguir formulando preguntas de los temas que se han tratado aquí, pero también os quería preguntar y que vosotros, mediadores, los que estáis aquí involucrados, dar vuestra opinión, ¿no? Hemos hablado antes en la presentación de unos modelos disruptivos que vemos en el exterior, algunos ya implantándose aquí en España y bueno, y muy relacionados, muchos de ellos relacionados con cómo captar al usuario, al cliente joven y con modelos un poco, entre comillas, disruptivos, ¿no? ¿Alguna valoración de lo que hemos visto en la presentación de esos otros players que están apareciendo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional? ¿Os generan confianza? ¿Creéis que son modelos sólidos? ¿Cuál os gusta? ¿Cuál no os gusta? Bueno, disparar. Javier. Bueno, yo lo que se ha visto ahora mismo hay una predominancia de insurtech y yo creo que nosotros, compañías y mediadores, tenemos que estar pendientes de lo que le genera valor al cliente. Entonces, si al final, como decía también Ángel, ir donde está el cliente. Si hay un tipo de cliente que demanda que se le atienda o que el punto de comunicación principal sea a través de una app o a través de un agregador, pues bueno, ahí tenemos que ir conjuntamente. Lo que pasa es que el modelo de negocio tiene que ser un modelo de negocio con un rigor y una consistencia y tiene que estar muy claro la manera en que compartimos la información. Entonces, nosotros sí que lo vemos, pero porque de una manera intermediada. Es decir, vemos cuando, por ejemplo, hay una app muy sencilla donde yo relleno un formulario y luego por detrás contacto con un mediador o hay un asesoramiento personalizado, porque creemos que la tecnología más el mediador es imbatible. O sea, el tener por un lado la agilidad que te da una app en el móvil con que luego para un asesoramiento tengas a un mediador de confianza. Yo, por ejemplo, compro en Amazon una mesa o pero no se me ocurre comprar un seguro a través de Amazon porque requiere un asesoramiento. Entonces, es un producto más complejo y ahí sí que le veo el valor al mediador. Con lo cual, la evolución la veo por ahí. Que al final, si el cliente... Habrá cliente que querrá ir a nuestras oficinas o que prefiera un trato personal, pero también habrá otro que le gustará tener una aplicación sencilla con la que comunicarse con el mediador y que el mediador le asesore. Perfecto. ¿Más? Yo insisto, lo he dicho antes, que no les tenemos que tener miedo, que no son una amenaza, que nos están enseñando el camino a mediadores y a compañías de las cosas que están funcionando y que nos tenemos que fijar en los casos de éxito, ¿no? Ahí hemos visto muchos casos, pero hay otros tantos que se caen por el camino, ¿vale? Al final solo nos quedamos con los casos de éxito. Entonces, que es totalmente compatible, que por los recursos que pueda tener un mediador mediano, pues quizás no pueda acceder, pero lo puede hacer a través de una federación, una asociación, lo que decía antes de ir de la mano de la compañía, ¿vale? Que te apoye y te ayude a esa transformación y bueno, que están ahí, que tenemos que usarlas, servirnos de ellas y aprender. Perfecto. En mi ¿Te gusta? ¿Cuál no te gusta? Por acabar de apuntalar la respuesta de mis compañeros, ¿no? Yo creo que ante estos nuevos modelos, estas insurtechs, nosotros, vosotros, corredores, mediadores, pues lo que tenéis que hacer es un poco buscar vuestro espacio, ¿no? Y yo creo que básicamente con dos ideas claras. Primero, la eficiencia, es decir, reducir costes.
Si queremos ser competitivos, tenemos que reducir costes, tenemos que eliminar cargas administrativas innecesarias. Aquí entra en juego lo que hemos comentado del EIAC. Y segundo, valor añadido. Es decir, hoy en día no vale con vender seguros. Hoy en día hay que ser asesor de nuestros clientes. Hoy en día hay que demostrar que somos expertos y ese conocimiento traspasarlo a nuestros clientes, aportar ese valor añadido, ¿no? Yo creo que con estas dos ideas, con estas dos armas, encontraremos nuestro... No tendremos miedo a las insurtechs que vengan ni a las nuevas olas que vengan a partir de ahora. Correcto. Pero yo solamente una cuestión. Me tuvieron que apuntar a un curso de transformación digital, para cambiarme un poco mi forma de pensar. Tenía una de las personas que estaba una directiva de Google, me decía, hombre, Javier, ¿cómo en el sector asegurador no hacéis ya seguros de uso por día, en función de lo que el cliente quiera, como quiera? Esto estáis... Y, hombre, es que nosotros aquí estamos para ganar dinero, ¿sabes? No solamente nosotros, sino también vosotros. Entonces, claro, esto no es que vendamos lavadoras, con todos mis respetos, que vendan lavadoras, sino que vendemos seguros. Y el seguro tiene unas implicaciones, en mi opinión, complejas. Por lo tanto, dicho esto, oye, la tecnología, fantástica. El cliente y lo que quiere el cliente, fenomenal. Pero hay unos intereses, comentabas, Ángel, hombre, esto actuarialmente, hombre, si todo el que te contrata en seguro a través de un nuevo modelo de negocio hay una antiselección, oye, pues uno de los grandes ADN del seguro, que es la mutualización, pues la perdemos. Por lo tanto, hay temas de éxito y temas de no tan éxito. Por lo tanto, creo que hay que buscar el equilibrio. Perfecto, perfecto. ¿Teníamos alguna pregunta más? Quedan estos últimos 10 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta más, por supuesto, que levante la mano. De cualquiera de los que hemos tratado, le paso el micro o directamente por móvil, ¿vale? Tengo una pregunta más, te voy a pasar el micro, respondemos primero a esta. La anterior del EIAC. A ver, la anterior. Había una... Y luego le pasamos al compañero para la pregunta. En relación con el EIAC, algunas compañías falta mucha información, tan básicas como la situación de riesgo. ¿Quién controla que se cumpla? Asun, te lo voy a pasar a ti. Gracias. Gracias, porque nos toca. A ver, en principio es importante, este es un tema muy importante, es decir, el formato está, pero el formato tiene que tener calidad. Si el formato no tiene calidad, no sirve. Es decir, o sea, nosotros podemos tener un formato estupendo, hemos hecho, pero si realmente ese formato no tiene los datos en tiempo y forma, pues es una cosa que no sirve. Nosotros, en principio, ahora hemos estandarizado, hemos normalizado lo que son los formatos, pero Tirea sigue, como digo, estamos implicados totalmente en el proyecto. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es hablando con compañías, hablando con empresas de software, hablando con la Asociación de Corredores, para que nos comuniquen cualquier problema o deficiencia que puedan tener en un sitio y en otro, para poder hacer correcciones o atacar esos problemas si realmente existen, porque hay que analizarlos. Es decir, puede ser que un corredor piense que no le está llegando información de determinados clientes, pero es que la compañía de esos clientes no dispone de esa información porque son clientes con tiempo, son clientes históricos en los que le faltan datos. Entonces hay que analizar el problema, porque ni muchas veces eso. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es eso, es ser un poco los que concentramos los comentarios de los que emiten, los que reciben. A eso ahora, porque lo que estamos haciendo también es desarrollando una plataforma de comunicaciones. Es decir, hasta ahora lo que hemos hecho es normalizar el dato y ahora queremos facilitaros las conexiones, de forma que cada corredor o cada empresa tecnológica se conecte a un único sitio para todas las compañías. Si en ese caso nosotros a lo mejor si logramos concentrar esas comunicaciones para facilitaros aún más y poder fomentar esta implantación, pues ahí seremos bastante más posibles, daremos más cosas para poder controlar esta calidad de la información que se intercambia. Perfecto, perfecto. Asun, gracias. Tenemos una pregunta por ahí también para ellos. La pregunta que también es para ti es más un caso práctico. Tanto se habla de parametrizar los datos, de qué va en cada cajón, o llamémoslo como queramos, y, por ejemplo, un compañero no entiende de alguna de las cosas que le salen mal en su programa, en un producto masa, como es el auto, por ejemplo, que se tiene la base 7, ¿cómo puede ser que cada compañía cargue sus modelos y a día de hoy, cuando eso se
se pasa a la plataforma, más de la mitad de los modelos estén mal cargados. En ese sentido, la No todas las compañías utilizan base 7. Bien, no, pero la mayoría de los modelos salen, eso es un ejemplo, el de auto, pero en ese sentido la unidireccionalidad funciona mejor cuando en plataforma se carga, que cada compañía parametriza el modelo con lo que él tiene. Hay errores, pero muchísimos menos. Sé que es un trabajo hasta cuándo, o por ejemplo, ¿por qué no se parametrizan los modelos de compañía con base 7 para que cuando me machaque todo al día siguiente eso se corrija? Sí. Quiero decir, es un caso práctico, pero la teoría es una cosa y a veces no entendemos por qué eso sigue sin funcionar. Un poco, Pau, también creo que va relacionado con el tema del macheo de compañías en las plataformas de gestión, que claro, producto y compañía luego hay que gestionarla en tu propio programa de gestión y que cuando se descarga la información que todo vaya en su sitio, ¿no? Creo que va un poco también por ahí. Sí, que seguro que hay un montón de problemas detrás. Perfecto, así es. Bueno, otra pregunta más a nivel del PS2. PS2, la directiva. ¿Es verdad que PS2 puede iniciar una guerra entre la banca y los seguros? Eso es la consola, ¿no? Digo yo. PlayStation Digital 2, ¿no? Esa es la Play 2. Bueno, guerra entre la banca y los seguros, las aseguradoras. A ver quién se atreve. ¿Qué es PS2? Pues no lo sé. ¿Pero que la directiva? Sí, igual. ¿La IDD? No, es la formación que están obligados a hacer los bancos, los que están, los asesores financieros. Y es solamente una cuestión que ha salido en la mesa anterior, el tema de la IDD, que a las compañías van a vender y van a ser mediadores. La directiva lo que fija es que la compañía es un distribuidor. O sea, no es que puedas elegir si quieres ser o no quieres ser distribuidor, es que ya lo eres. O sea, es una de las grandes novedades. O sea, todas las compañías pasan a ser distribuidores. Van a ser, como puede ser un corredor o como puede ser un agente o un operador de banca de seguros. Fenomenal. Bueno, dejamos la pregunta un poco ahí en el aire, que no tenemos claro si era PlayStation o formación o a qué se refiere. Bueno, nos quedan 3 minutos para terminar. Vamos a ser puntuales. A las 2 daremos pie, si no Juan Carlos me cortará la cabeza, al siguiente, al agape, o a tomar algo, o a sentarnos, o a seguir hablando. Y solo os pediré, pues eso, 1 minuto de reflexión a cada uno respecto a la temática más interesante, pues un cierre. Pero 30 segunditos. ¿Qué le recomendáis a los aquí partícipes? ¿Cuál es vuestra visión? 30 segundos, de verdad. 30, 40, ¿vale? Y adelante. Asun. yo? Vale. Venga, empezamos por Asun, por ejemplo. Yo he empezado, yo acabo. Sí. Y como yo he venido a hablar de IAC, pues acabo hablando de IAC. Venga. O sea, simplemente animaros a todos que realmente el usuario estándar que ahora parece que es trabajoso, claramente. O sea, hay que hacer un cambio y todos los cambios son complicados. Pero a la larga, cuando utilices ese mismo estándar para todas las compañías, pues realmente será un beneficio. Perfecto, Pau. Yo haría ya un matiz más que en cuanto al EIAC, a la digitalización en sí. O sea, hemos de perder el miedo a utilizar las nuevas tecnologías, hemos de intentar ponernos al día, aprovecharlas, porque si las aprovechamos bien e invertimos bien, van a ser productivas. Nos van a ahorrar tiempo, nos van a ahorrar trabajo y además hemos de intentar estar al día. Entonces, la apuesta por la digitalización es totalmente inequívoca, ¿vale? O sea, es decir, tenéis de intentar actualizaros y estar un poco pues, al día de lo que va saliendo y de hacia dónde nos movemos. Pensar que la juventud de hoy en día, que ha salido antes, pues las nuevas generaciones están muy acostumbradas al uso de las nuevas tecnologías y no nos podemos quedar atrás. O sea, entonces, hemos de apostar por ello y intentar pues, estar un poco al día dentro de las posibilidades de cada uno. Perfecto. Gerard, tu cierre. Solo decir que hemos llegado a un momento en el que para vosotros como mediadores no solo, o sea, vuestra decisión a la hora de trabajar con una otra compañía ya no solo se tiene que basar en tarifas, precios, en comisión. Hay otro factor muy importante en juego que es las herramientas, la digitalización que cada una de las compañías os damos. En ese sentido, aquellas compañías que más os facilitemos la vida son las compañías que van a tener más éxito. Tan solo que lo reflexionéis, ¿no? Y que animaros a usar el EIAC. Perfecto. Ricardo, desde AXA. Bueno, yo lo que veo es que cuando aquí el turno llega a Javier ya no va a tener nada. Ya te digo. Bueno, pues, ¿a poco? Javier. Salud. Vamos a brindar. A ver, yo lo único es refrendar pues ya un poco todo lo dicho. Es decir, lo primero,
valentía, es decir, no tengáis ningún miedo, esto no os tiene que dar vértigo. Desde luego, la inversión tiene que ser en términos de tiempo, porque todo lo que invirtáis hoy lo vais a cosechar inmediatamente, es decir, no estamos hablando de una inversión a largo plazo, es una inversión inmediata. Y por último, confianza. Si algo está demostrando todo lo que está pasando en los últimos tiempos, en los crecimientos exponenciales en números, en usuarios, en movimientos, significa que funciona. Y por lo tanto, si ya está funcionando en determinadas corredorías, evidentemente en las vuestras, en cualquier distribuidor, tendría que ser exactamente igual. Por lo tanto, este sería un poco mi mensaje. ¿Tú, David, tu mensaje? Bueno, que el tema de esta mesa ha sido en todo momento sectorial. Hemos sido súper respetuosos todos, porque mira lo que tengo que vender y deliver, todas las cosas y todas las bondades. Vuelvo a recalcar que toquéis el timbre de vuestra compañía amiga, que os podemos ayudar muchísimo, que estamos aquí para protegeros y para ayudaros. Que en nuestra compañía, pues lo más relevante y lo más potente es el canal mediado y que lo queremos cuidar. Y lo que decía Gerard, ¿no? Que ya es hora de empezar a hablar de otro tipo de incentivos, como es la ayuda a la transformación digital, en lugar de otro tipo de... ¿Vale? Perfecto. Javier. Bien, yo por no repetir voy a introducir un nuevo concepto que es en el modelo, los modelos nuevos de negocio que estamos viendo en Internet, todos giran en torno a obtener información de clientes. Ahí realmente el negocio es la información del cliente y que no perdamos la oportunidad nosotros también de, si sabemos, tenemos la información del cliente, si tiene un hijo, si va a hacer un viaje, etcétera, todo eso también integrarlo, como las aplicaciones que hay, y conjuntamente con la compañía el poder competir en ese sentido. Es decir, oye, si yo sé que a través de las redes sociales o la información del cliente va a tener unas nuevas necesidades, pues ataquemos conjuntamente esos negocios, que al final compartamos la información compañías y aseguradoras, o sea, mediador y aseguradora. Correcto, interesante, interesante. Javier, acabo. Toca, a ver qué Pues sacas de la chistera. No, yo me quedo con una intervención, con una palabra en una intervención que es confianza. La comparto al 100%, creo que hemos llegado hasta aquí con los deberes hechos y estoy convencido que si seguimos trabajando como hasta ahora, juntos, mediación, compañía, tal cual lo estamos haciendo, temas de EIAC, digitalización, nuevos modelos de negocio, estoy convencido que los tenemos preparados y los superaremos con éxito. Por lo tanto, confianza y confianza sobre todo en las personas que son las que realmente hacen que este negocio merezca la pena. Perfecto, fenomenal. Pues un grandísimo cierre. Yo solo os voy a pedir un aplauso para ellos, que se me han currado. Y te paso el testigo. ¿Queráis? Ya, sí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha estado todo muy interesante. Veo que además estáis muy activos, participando, preguntando, también vía WhatsApp. Os voy a animar también a que participéis en las redes sociales, porque estamos con el hashtag EuskalSegur o con el hashtag EuskalSegur 2019. Y hay algunos tweets y demás, pero bueno, que podéis participar también, aunque sea comentando lo que se está diciendo en las sesiones e incluso enseñando las vistas tan bonitas que tenemos hoy desde aquí. Antes de ir a la pausa para comer, como ya os he dicho antes, estamos agradeciendo a los colaboradores a través de los vídeos su participación, así que vamos a ver ahora uno de Plus Ultra. Cuidado, no lo toques, que se va a romper. ¿Que no lo toque? Es un piano, es para tocar. ¿Y si resulta que lo toco y descubrimos que soy una genio? ¿Te imaginas si a Mozart le hubieran dicho... Amadeus, no lo toques, que se va a romper? O que al comprarte un coche pensaras, qué bonito es, mejor no lo uso. O que cuando hicieras una fiesta, tú fueras el aguafiestas. Nos hubiéramos perdido un montón de cosas, ¿no? ¿Y si cuidar algo también es darle la oportunidad de ser ese algo? En serio, ¿por qué en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar si haces algo, no piensas en todo lo bueno que puede pasar si lo haces? Grupo Catalana Occidente, porque la confianza hace tu vida mejor.
Bueno, y ahora sí, vamos a hacer otro descanso para comer. Ofreceremos un lunch aquí al lado. Puntualidad, ¿vale? A las 3:30 vamos a continuar con la sesión de la tarde y voy a pedir a los ponentes de la primera sesión de la tarde que vengan 10 minutitos antes, ¿vale? Hay 20 para que les vayamos microfonando y así vayamos cumpliendo horarios. Que aproveche.